Bienvenidos crononautas a una nueva cronocrítica, la primera cronocrítica de esta nuestra sexta temporada. Y os traemos una película que a mí, bueno, me ha pillado por sorpresa, grata sorpresa de decir, película 2023, por supuesto, dirigida por Ben Affleck, escrita por todo un desconocido, Alex Coventry, y con un grandísimo cast que estoy seguro que repasaremos luego a fondo, pero que incluye a Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Tucker, Viola Davis, Chris Messina, etcétera, etcétera. Una película que para mí, como os explicaré un poco más adelante, es muy especial por muchísimos motivos que estoy deseando de hablar no solo con vosotros, sino también con los dos pedazos de cronistas que me acompañan hoy en esta cronocrítica. En primer lugar tenemos aquí a el señor Leo Galleguillos de Il Teatro Bizarro y Cronocine. Bienvenido una vez más. Muy buenas. Pues nada, encantado de hablar de este peliculote. Ahora Leo Galleguillos. Sí, señor. Me encantaría verte con una Ser Jordan haciendo un buen mate por ahí. Poco y me también pega, pero bueno. Sí, la verdad es que si te viesen... Pero, lo que molaría ver a alguien con tu barba y tu pelazo jugando en la NBA, sí, ¿eh? Bueno, teníamos a James Harden, claro, que solo le falta el pelo Harden, largo. sí. Es un poco Harden, es un poco la barba, es verdad. Sí, es verdad, los pelos largos en la NBA tampoco eran muy comunes, ¿no? No abundan. No. La que tiene pelo largo y le gusta mucho la NBA. Pero no tiene barba. Pero no tiene barba. Afortunadamente. Es Lucía Segarra de Magacinema y también de Cronocine. Bienvenida. Bien hallada, encantada de estar aquí después de lo que hablábamos, ¿no? Toda la resaca de los Oscars, de estar ahí esos meses viendo todas las pelis que participaban en los Oscars. Volví al cine a ver esta y la verdad que me ha gustado mucho. Es una buena peli para desengrasar, ahora que lo mencionas, después de toda esa densidad, pelis, una abundancia también de pelis serias, dramas y tal, aunque no ha sido todo lo que ha habido estos Oscars, por supuesto, pero yo creo que viene bien para desengrasar después esa resaca. Muy bien traído. Antes de entrar en esto, para los que os estéis subiendo al carro de Cronocine de nuevas, que sepáis que en las cronocríticas no hablamos con spoilers de buenas a primeras. Vamos a hacer una primera parte sin spoilers, en las que vamos a dar nuestras impresiones generales sobre la película, vamos a decir lo que más nos ha brillado, quizás algún punto que no nos ha convencido tanto, y más adelante y tras previo aviso, sí que daremos vía libre a todos los spoilers del mundo y hablaremos de detallitos más concretos sobre la trama y lo que sucede en la peli. Aunque, como me recordaba bien Lucía, entre bambalinas antes de empezar, es una peli que, como otras estilo La Pasión de Cristo, es difícilmente spoileable, ¿no? O sea, lo gordo ya sabemos todos cómo acabó. Es más, hablábamos, Lucía, de que el título de la peli en verdad es ya un propio spoiler sobre lo que va a ocurrir en la peli, ¿no? Exactamente, sí. A ver, tú vas al cine y ya sabes lo que va a pasar, pero bueno, a pesar de saberlo, también logra mantenerte ahí un poquito en la tensión, que eso también tiene mucho mérito, así que sí, total. Vamos a intentar mantener nosotros también la tensión y luego ya nos liberamos. Antes de empezar con estas impresiones iniciales, sí que quiero recordaros que estamos en redes, nos podéis escuchar además de en iVoox, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas que se os ocurra, y en redes somos en Twitter crono_cine, en Facebook e Instagram Cronocine Podcast, también tenemos un email cronocinepodcast@gmail.com desde el que nos podéis contactar, y también tenemos un grupo de Telegram maravilloso en el que os podéis unir si queréis hablar de cine con todos los demás crononautas y comentar todas las películas que vayáis viendo y muchas cosas más. Eso por ese lado. También tenéis en la descripción del audio, por cierto, links a entre nuestras webs, las tiendas que tenemos de merchandise varios. Ojead el Clonoverso, que tendremos cosas interesantes por ahí. Ya sabéis que hemos estrenado la temporada con un par de audios más genéricos, un top del año pasado y un audio sobre los Oscars y los premios McFly de este año, que os recomiendo que escuchéis, y que además de esta cronocrítica, en breves os recomiendo estar atentos porque tendréis no solo nuevos programas de los formatos clásicos que ya conocéis, sino nuevos formatos que harán su estreno en Cronocine y que espero que os gusten mucho. ¡Hala! Dada toda la turra y hecho el spam, vamos a entrar en materia y quiero
para ir entrando un poco en materia y que os conozcan también en este sentido los oyentes, ¿cuál es vuestra relación? Con el cine ya lo sabemos, estoy seguro de que muchos os conocen ya y si no, que escuchen programas pasados, pero ¿cuál es vuestra relación con el baloncesto y con el mundillo del deporte americano? Porque yo creo que es el otro factor también que puede influenciar mucho a que esta película te llame de entrada, porque ojo, y es mi impresión personal y quiero saber si la compartís, no creo que sea una condición indispensable que te guste la NBA o el deporte en general para disfrutar de esta película. Leo. Pues bueno, yo creo que represento al oyente medio, ¿no? Crecí un poco con Michael Jordan, no más porque era el hombre de moda que porque me gustara el baloncesto. Yo creo que me ha gustado más el baloncesto con el tiempo y no precisamente la NBA, ¿no? He seguido más aquí el baloncesto, la liga española. Sin llegar a ser algo, bueno, que siga demasiado asiduamente, ¿no? Pero siempre me lo he pasado bien cuando he tenido la oportunidad, he ido al estadio, ahora al Baskonia y algún otro. Bueno, pues la verdad es que es un deporte muy entretenido. O sea, yo que soy más futbolero que dado al baloncesto, pues yo reconozco que siempre un partido de baloncesto tiende a ser mucho más entretenido que un partido de fútbol. Suele ser muy emocionante casi siempre. Me gusta no haberlo tenido que decir yo. No, sobre todo los finales suelen ser frenéticos y yo creo que también se han encargado de darle chicha, ¿no? Algo que no han sabido hacer en el fútbol, que es hacer el tema de dar espectáculo y hacerlo entretenido, ¿no? Muchas cosas que se hacen en la NBA se han imitado aquí, ¿no? La Kiss Cam y el tema de las cheerleaders, ¿no? Y bueno, recuerdo siempre el póster enorme que tenía mi primo en la habitación de Michael Jordan, bueno, todo el tema de las zapatillas y además pues me tocó vivir el Dream Team, ¿no? Que cuando vino a las Olimpiadas de Barcelona. ¿Tú tienes recuerdo de eso? Sí, claro. Joder, qué yo bueno, era crío, pero joder, es que no se hablaba de otra cosa. Venía Michael Jordan. Y bueno, Michael Jordan y bueno, y todos los de la época, ¿no? A ver si no meto la pata, ¿no? Pero sería Patrick Ewing, ¿no? Scottie Pippen. Charles Barkley. Este de los Celtics también, que era Larry Bird, ¿no? Larry Bird, venía Magic también, que Magic, estaba recién retirado por lo del SIDA, pero que había vuelto para estas últimas Olimpiadas. Es que claro, fue algo increíble eso. Claro. Entonces, bueno, yo más por famoseo, ¿no? Por moda que por pasión realmente por la NBA, ¿no? Pero bueno, siempre es difícil escapar de la NBA cuando eres un ser humano y vives en el planeta Tierra porque te bombardean con ella por todas partes. Así que bueno, hay historias que siempre a uno le son familiares, ¿no? Y bueno, pues es lo que toca aquí. Muy bien. Y tú, Lucía, yo sé que tú sí que has sido fan, al menos hasta recientemente, de la NBA. Sí. Por desgracia de los Nets. Pero... Exacto, la cosa. A mí el baloncesto me ha gustado siempre, no tanto como el fútbol, que sí que soy también muy futbolera y sufridora zaragocista, llevamos ya muchos años sufriendo. El baloncesto también me ha gustado siempre, un poco en un segundo nivel, pero también he ido a muchísimos partidos del CAI, al Príncipe Felipe, un montón de veces y sigo yendo de vez en cuando. A la NBA lo que pasa es que llegué tarde, o sea, me empecé a ver la NBA hace igual 10 años o así, cuando yo estaba en la universidad, que fue cuando Deron Williams fichó por los Nets, que ya ahí fue cuando ya empecé a seguirlo más y de quedarme en vela las madrugadas viendo los partidos y seguirlo ya como muy de cerca. Y sí que es verdad que en los últimos años, pues al final, claro, no lo he podido seguir tan de cerca de quedarme despierta a las 4 de la mañana viendo los partidos, pero sí que lo he ido siguiendo, lo que pasa que quizás no tanto, pero eso, yo llegué a la NBA hace 10 años o así, entonces todo lo anterior pues evidentemente lo conozco, pero pues en los años 90 para empezar, que era una niña, pero no era seguidora de la NBA, y en los inicios de los 2000 pues tampoco, la verdad, pero sí que es un mundo que me gusta mucho. Y yo, lo que decías, creo que no te tiene por qué gustar el baloncesto para disfrutar de esta película, pero sin duda ayuda. Estoy de acuerdo, vamos, o sea, yo fui a verla con mi mujer, a la cual quiero con locura, pero
no le podría importar menos todo lo relacionado con el baloncesto, o sea, a ella le da completamente igual, y salió con una sonrisa oreja a oreja. Le había encantado la película, le había encantado la película. Yo creo que a ella sí que la disfrutó más desde el punto de vista, desde la novedad y la tensión, porque ella no conocía absolutamente nada de la historia. Yo creo que para ella sí que habría spoilers en este audio, porque no tenía ni idea de nada. Y eso también está guay, ¿no? Que alguien que vaya de nuevas se entretenga tanto con una historia como tan de nicho, ¿no? Total. Y yo, sin embargo, yo estoy en el otro espectro, en otro punta del espectro, tanto de mi mujer, pero también de vosotros, a pesar de que conozcáis el mundillo, porque yo sí que he sido un obseso auténtico desde muy pequeño. O sea, yo tengo 4 pasiones en mi vida, que son el cine, los libros, la ciencia y el baloncesto, y los más antiguos que yo recuerde, que son parte de mi identidad desde que tengo conciencia, son el baloncesto y el cine. Y el baloncesto estuvo muchísimos años por encima del cine, lo que pasa que ahora se han ido igualando, pero ya sabéis lo loco que estoy yo con el cine, por el baloncesto estoy igual de loco, si lo estuve más en su tiempo. Entonces, para mí esta era una película que es un must-see seguro, o sea, tenía que ir a verla 100%, y además, para mí la figura de Jordan, o sea, Jordan para mí ha sido el ídolo de mi infancia, pero durante toda mi infancia. Yo no he tenido muchos más ídolos deportivos durante mi infancia. O sea, fue Jordan al inicio, conocí el baloncesto con Jordan y seguí toda su carrera desde muy pequeñito. Yo tengo... El otro día mi madre justo sacó del trastero las cintas que yo grababa y están con mi letra de niño de 7 años o de 6 años garabateando mis primeras frases enteras, ¿no? En una cinta grabado con Chicago Bulls mal escrito encima, con faltas de ortografía, 1994 contra no sé qué. Entonces para mí es una pasión. Voy a intentar, y esto es un comentario que hago ya de cara a nuestros oyentes, que esta pasión enfermiza que yo siento por el baloncesto no me impida al comentar la película decir de qué estoy hablando desde un punto de vista más imparcial y cuando estoy hablando desde la pura pasión. Pero voy a empezar con un spoiler sobre mi opinión, que yo es que salí del cine pues encantado, extasiado, contento, feliz, porque es una película que me flipó, no solo por lo que cuenta y cómo lo cuenta, sino por muchas otras cosas, sino cómo mantiene el ritmo, el nivel de las actuaciones, la banda sonora. Creo que hay un porronazo de cosas a destacar en esta película. Y quiero saber cuáles son vuestras favoritas o no tan favoritas, así en términos generales. Leo, ¿tú cuál es tu impresión general de la película, así sin spoilers? ¿Qué les dirías a los cronautas sobre ella? Si todavía tienen que ir a verla. Pues yo creo que es... La mejor forma para mí de describir la película es que es Ben Affleck jugando a ser Aaron Sorkin. Creo que no se queda, no llega al nivel de Aaron Sorkin, pero sí que es para ponerle una medallita, ¿no? Y darle un beso en el cuello, porque es que creo que hace algo de una forma tan honesta y con tanto cariño que al final te acaba él ganando, ¿no? Es muy fácil subirse al carro de la peli y la peli te lleva sola. Y es curioso, y a mí me parece muy difícil y que hay que tener mucho talento en los guiones y en la forma, ¿no? de construir un producto así, de que funcione cuando estás contando una historia tan sencilla, ¿no? Porque realmente, o sea, cuando sales de la peli te pones a pensar en lo que te han contado y te han contado muy poca cosa. O sea, no es una gran historia porque es un gran suceso quizás, ¿no? Pero que no da, pero que a lo mejor se puede contar como una anécdota, ¿no? Y se puede contar durante una conversación en pocos minutos, ¿no? Y ellos te lo van a llevar a algo que quiere ser emocionante, que quiere llevarte a contagiarte con muchos recuerdos, ¿no? La película está llena de referencias. Yo creo que es probablemente la película más ochentera que hemos visto, compitiendo muy de cerca o incluso me parece que es... Vamos, que Stranger Things se queda corta a lo de lo que vemos aquí, ¿no? Si los que hayan visto el vídeo el mítico del Reno Renardo de Yo crecí en los 80, ¿no? Donde se dan muchas... se recuerda mucho a cosas que vivimos en los 80 en España, ¿no?
aquí es el mismo panorama, ¿no? De mostrarte referencias y referencias, ¿no? Por supuesto que el cubo Rubik se preocupan de que tenga su primer plano, ¿no? Así también con la banda sonora, ¿no? Con las formas, los vestuarios, todo está muy exagerado, ¿no? Y es muy ágil, es muy fácil de ver, o sea que es de consumo muy fácil. Yo creo que no va a cambiar la vida de nadie, pero sí que te va a hacer pasar un rato muy ameno, ¿no? Y te va a dejar un muy buen regusto. Entonces, yo la disfruté mucho y sobre todo porque también que creo que este cine no es demasiado habitual. Primero, porque no todos pueden hacerlo, y segundo, porque no creo que todo sea Teban ni es demasiado comercial, ¿no? Entonces, pues oye, yo me alegro que al final una película como esta haya llegado a los cines y que bueno, que haya tenido el éxito que ha tenido. Ahí has dado la clave con lo de llegar al cine, porque además esta película estaba proyectada para plataformas. Lo que pasa que fíjate que estas cosas hablamos, sobre todo Wire suele mencionarlas muy a menudo, estos screenings, estas proyecciones que se hacen a audiencias reducidas para ver cuál es la opinión, ¿no? En ciertos grupos de edad, en ciertas tal, y tuvo unas reviews de estas primeras proyecciones tan positivas que decidieron sacarla en Estados Unidos, y tras un estreno muy limitado en Estados Unidos tan positivo, ha sido cuando nos ha podido llegar al resto del mundo, o que decidieron sacarla a la vez en todo el mundo debido a todas estas reviews tan positivas. Así que oye, es una alegría también que haya casos no solo de películas que se quedan en plataformas de streaming a pesar de que el plan inicial era estrenarlas en cine, sino al revés, ¿no? Que pelis que van a ir a plataforma, pero viendo que la cosa puede funcionar bien, también se decide sacar a cines. Lucía, ¿qué destacarías tú? ¿Cuáles han sido tus impresiones generales sobre la película? Sí, yo iba a decir, porque me encanta escucharte hablar con tanta pasión del baloncesto y de tus anécdotas infantiles con Jordan y la NBA, pero al final, o sea, no es una peli de baloncesto como tal, evidentemente no es El último baile, la serie de Netflix que sí que hablaba de los Bulls de Jordan, o La dinastía de los Lakers que ha sacado ahora el HBO, todo este contenido que sí que es puramente sobre baloncesto. Al final la peli no deja de ser una película sobre cómo una empresa que ya es rica se convierte todavía más rica. O sea, una empresa que ya es millonaria se vuelve ya multimillonaria, pero lo hace tan bien que al final logra un poco incluso emocionarte, ¿no? O sea, porque lo que hace muy bien es precisamente eso, en cómo se centra en las personas que fueron clave para que esto fuera posible. Y yo con algo de lo que me quedo, por lo que preguntabas, que destacaría que son las interpretaciones, sobre todo tanto Matt Damon como Viola Davis, que son un poco los personajes clave, y me parece que ellos están increíbles, y al final es eso que hace también de contar cómo estos dos personajes consiguieron que Jordan fichara por Nike, y me parece que es lo que hace también la película, que no sé a quién escuché decir que al final te estás tragando un anuncio de Nike en pantalla grande de 2 horas. No deja de ser un poquito así, la verdad, e incluso ahí romantizando un poco el capitalismo, pero bueno, no sé, lo hace muy bien y consigue incluso eso, que te emociones. Es que es eso, porque... Perdón. Lo dice Alejandro Calvo de Sensacine en su review. Sí. Pero es eso, porque claro, yo no lo he dicho, pero toda la razón, o sea, que no es cine deportivo. Porque incluso una película que puede recordar, y a mí me recuerda mucho esta, como es Moneyball, sí. Ella tira un poco del deporte, ¿no? Te mete un poquito de épica deportiva para complementar la película, no siendo el tema principal, ¿no? El equipo, la liga o los partidos de béisbol en ese caso, ¿no? Aquí el baloncesto es como está muy en segundo plano, ¿no? Vamos a ver partidos de baloncesto ni victorias de Jordan, ¿no? Una jugada clave, pero poco más. Claro, es la épica, pero deportiva, pero desde el punto de vista de los negocios, de las personas, ¿no? Y sobre todo también de la ensoñación y del mito del jugador, ¿no? De baloncesto, del héroe, y de cómo se ve hacia... Es una postura para mí complicada, ¿no? Porque al final, si a mí me dices que vas a venderme una película que habla de cómo una empresa se forra explotando entre comillas, ¿no? A la marca de Jordan, pues
pues a mí a priori no me interesa, ¿no? Pero si te la venden bien, si te la cuentan bien, pues como me vendieron igual de bien la película de Steve Jobs, ¿no? La última, la de Aaron Sorkin también, no hago más que referenciar a Aaron Sorkin, pero es que de verdad que es esto, ¿no? Y a mí, pues sin que Steve Jobs me cause ninguna simpatía, veo esa película y me flipa, ¿no? Entonces, creo que es lo que hacen aquí muy bien. Sí, me gusta, me encanta porque me habéis dado claves muy grandes. Lucía, quiero que en la parte con spoilers volvamos a sacar esto de que es una película sobre una empresa multimillonaria haciéndose aún más millonaria y por qué funciona tan bien a pesar de eso. Y matizaré muchas cosas, como yo no creo que sea utilizando, creo que este es un caso positivo para los jugadores también, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora, y estando de acuerdo con ambos dos, en que a priori no es un biopic deportivo al uso, estoy de acuerdo en la teoría, pero creo que puedo marcarme un magacinema y yo argumentar por lo contrario también. Y lo haré en la parte con spoilers porque creo que eso sí que a quien no conozca la historia sí que le puede fastidiar un poquillo la película, pero así en líneas generales diré que es que el deporte no es solo el partido que ocurre y que nosotros vemos, o sea, es todo lo que hay detrás. Y al igual que vemos en Moneyball, que vemos toda esa maquinaria que hay detrás, aquí vemos también una parte gigante, enorme y muy importante para el baloncesto en especial, por temas muy concretos como el hecho de que los jugadores que llegan rookies a la NBA, están en su primer año en la NBA, están desesperados por obtener estos patrocinios de las grandes marcas por algo que es intrínseco a este deporte, que era la prohibición hasta hace 2 años, gracias además, que esto se ha cambiado gracias a protagonistas de esta película, de que los jugadores universitarios tuviesen cualquier tipo de patrocinio o ganasen dinero de cualquier tipo por jugar al baloncesto, ¿no? Entonces esto es una parte que es intrínseca al deporte y que afectaba decisiones que luego serían determinantes para resultados deportivos de muchos equipos, como las posiciones del draft, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte con spoilers lo argumentaré un poco más. Me encanta que referencies tanto a Aaron Sorkin también, Leo, porque yo creo que esta peli es la mezcla perfecta entre Moneyball, por el thriller deportivo que cuando tú les intentas explicar a alguien de qué va Moneyball, sobre todo en países como España, en los que el béisbol nos importa un bledo, es imposible que esa persona te diga, vale, quiero ver esa película. Pero es que luego te lo convierte en un viaje apasionante, Sorkin. Y hace lo mismo con la red social, ¿no? Y esta es el mismo ejemplo. Es una historia que, contada en 2 frases, como tú decías, no solo es corta, sino incluso un poco insulsa y anodina, ¿no? No, es que es una película sobre las negociaciones de Nike, sobre el contrato de Jordan para ver si le daban un patrocinio de zapatillas de no sé qué. Yo me imagino intentándole convencer a alguien que no supiese quién es Jordan de ver una película así y se te reiría en la cara, ¿no? Pero de verdad que te lo convierte en algo veloz, en algo dinámico, en algo en lo que estás tan involucrado, están tan bien construidos esos personajes, están tan claras todo lo que se juegan en esta transacción que están intentando llevar a cabo, que es imposible no ir con ellos y no querer que triunfen, y estás arañándote la cara porque quieres que lo consigan, ¿no? Y luego... Sí, dime. No, que simplemente iba a decir que creo que también juega muy bien con algo que también ya sabemos que en Estados Unidos les gusta mucho y que funciona muy bien, que es un poco con todo el tema por una parte del sueño americano, ¿no? Que también lo deja bastante claro cuando habla ahí del fundador de Nike, de cómo empezó vendiendo zapatillas en el maletero de su coche y ahora mira lo que ha logrado, ¿no? Cómo ha levantado esta súper gran empresa. Y luego también el tema de como el pequeñito, el menospreciado, que en este caso era Nike frente a Adidas y Converse, cómo logra al final alzarse con el premio. O sea, creo que también juega muy bien con todo eso. 2 elementos importantísimos. Y el guión no solo es tan fresco por el gran uso que hace de estos estereotipos aplicados a esta historia tan concreta que nos quiere contar, sino yo creo que el gran meritazo de esto está en los diálogos que tiene, que son rápidos, son frescos, te dan muchísima información sin perder ni una pizca de carisma. O sea, hay líneas muy, muy memorables dentro de la película, utiliza muy bien recursos como la elipsis narrativa,
narrativa, o sea, te planta muy bien una semillita al principio de la película que parece que es una anécdota que no va a ir a ningún lado, pero que luego tiene una relevancia brutal en una escena muy hacia el final de la película y que tiene una importancia increíble. Entonces es un guionazo, yo creo que es un guionazo y yo voy a decirlo desde aquí, yo creo que este es un guión que a no ser que haya otras 5 o 6 películas con auténticos guionazos hasta los Oscars del año que viene, para mí es un guión que debería estar nominado, porque es un ejemplo de cómo guionizar algo que a vista previa podría ser incluso aburrido. Y es un grandísimo maridaje de un gran guión con un genial cast y unas actuaciones de verdad increíbles. Tampoco voy aquí a decir que están de Oscar como el guión, pero quiero decir, Matt Damon, yo hacía mucho que no le recordaba en un papel tan bueno como el que hace aquí. O al menos que lo pillase, parece que lo ha pillado con muchísimas ganas, el tío está estupendo y me encanta ver a Chris Tucker haciendo ese papel tan distinto a otros que le he visto hacer durante su carrera. Ben Affleck está increíble también, aunque tiene escenas pequeñitas, y Viola Davis está increíble. Por cierto, los dos que hacen de los padres de Jordan, que por cierto son Viola Davis y su marido en la vida real, o sea, son pareja en la vida real. ¿Cómo se llama este actor? Lo tenemos por ahí. Sí, Julius Tennon. Son Viola Davis y Julius Tennon, que es su marido. Julius Tennon es clavado, de verdad. Buscad fotos de verdad del padre de Jordan. Es clavado al padre de Jordan, es igual. Así que nada, no sé, yo emocionado con esta película, recomiendo a los cronautas verla. Yo no quiero que olvides a Jason Bateman, que a mí yo soy muy fan de ese actor. Ya me gustaba cuando hacía pelis solo comedias y así. Y bueno, después de la serie de Ozark soy ultra fan. Me ha sentido como muy peculiar. Y creo que aquí está bastante bien. El papel no le exige demasiado, pero sí que me gusta cómo interpreta. Y Viola Davis, tremenda. Yo la verdad es que de los papeles que más me han gustado, no voy a decir el mejor o de los mejores, pero sí que de los que más me han gustado suyos, ¿no? Está como muy entera. Y bueno, Matt Damon la verdad es que hace tantas películas que yo también estoy acostumbrado a verlo en muchos registros. Y Viola Davis además haciendo papeles muy distintos en un mismo año, ¿no? O sea, que viene de hacer una peli de acción tal y ahora se te planta como madre de Jordan. O sea, es una actriz con un espectro de registros increíble también. Incluso, oye, ya que estamos mencionando, a mí que me hace mucha gracia Marlon Wayans, que es un clásico de la comedia, que es el actor negro que sale en la gran mayoría de películas de Scary Movie y tal, que aquí hace de George Ravelin. Está estupendo también, aunque solo tiene una escenita. Y Matthew Maher, que hace de Peter Moore, que es el diseñador de las zapatillas y tal, también está muy gracioso y muy bien. Y es una película, que por cierto, que esta es otra de las cosas que yo quería destacar en este inicio, que balancea muy bien esa tensión y ese gravitas que genera la situación, porque hay mucha gente jugándose muchísimo en todo lo que va a ocurrir en la película, con muy buenos toques de humor, o sea, hay muy buen alivio de tensión en los momentos justos y necesarios, sin pasarse de graciosos. Está muy bien balanceado todo eso. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo no solo estuve tenso, sino que también me reí mucho y me divertí mucho con ella. Sí, incluso Chris Messina, que hace del repre, ¿no?, de Michael Jordan, también aporta bastante humor. Y también iba ya simplemente a decir que fue el propio Michael Jordan el que pidió que fuera Viola Davis la que interpretara a su madre, que me pareció curioso cuando lo leí, que se empeñó en que sí o sí tenía que ser ella quien interpretara a su madre, y además como con más peso en el guión de lo que en un principio tenía. Eso también fue cosa suya, así que también, pues... Sí que es verdad que en la realidad es precisamente más bien el personaje de Chris Messina, que es David Falk, el agente de Michael Jordan, fue él. También con la influencia de la madre de Jordan, que era es una señora inteligentísima, bondadosísima, yo es que me sé toda su vida y milagros también, porque llevo toda la vida siguiendo a Michael Jordan y su familia, pero es una de las mejores personas que puedes conocer. O sea, tiene 500 ONGs, lleva toda la vida
redestinando gran parte del dinero de Michael Jordan a obras sociales para ayudar sobre todo a comunidades pobres de Estados Unidos, y la señora es una santa. Lo que me sorprende es que Jordan exigiese que fuese Viola Davis. Ojo, Jordan no exige nada porque Jordan no tiene ningún derecho sobre la peli, no está metido en nada. Simplemente Ben Affleck, por deferencia, ¿no? Le fue a preguntar qué le parecía todo, y el tío dio varios pointers. Por ejemplo, quiso meter a Josh Ravelin en la historia, que es este entrenador de la selección nacional joven que tenía tal. Quiso meter a Viola Davis como su madre, pero me sorprende que no fuese porque Julius Tenun es clavado a su padre. O sea, fue una grandísima casualidad. Yo quiero hablar, para cerrar un poco, de que yo no sé cuánto del guión vendrá del draft original que proporciona este Alex Convery, que por cierto es su primer crédito ever en el cine. Sí. Es el primer guión que hace, lo cual me parecería una maravilla que se llevase una nominación al Oscar por él, porque sí que es verdad que Matt Damon y Ben Affleck, que sabemos que son dos pedazos de guionistas, que por eso ganaron un Oscar por El indomable Will Hunting, han estado trabajando en este guión y han hecho varias reescrituras, pero no se les puede dar el crédito porque Hollywood se ha puesto muy quisquilloso con los directores que también pillan crédito como guionistas. Entonces, si el guión original no es del director que está dirigiendo la película, o sea, si el guionista original es otra persona, es muy difícil que te den crédito. Y como Matt Damon y Ben Affleck siempre trabajan como una pareja de guionistas, si no aparece uno, tampoco aparece el otro. Entonces, por eso no les dan el crédito. No sé si este Alex Convery va a ser la nueva gran revelación o si hay mucho input de estos dos, pero el resultado final es increíble. Sí, yo no sé si tanto como para llegar al Oscar, porque estas películas que se estrenan tan pronto en el año, ¿no? Muchas veces luego se van olvidando conforme pasan los meses, y no sé si llegará a la carrera de los Oscar, aunque para mí también lo merecería, tanto en guión como algunas interpretaciones que ya hemos comentado. Y con respecto a este guión, yo sí que leí, no sé hasta qué punto esto es cierto, como que el guión tiene ya como 2 o 3 años y que incluso llegó a ganar como un premio del mejor guión de ese año, que no llegó a convertirse en película, y que sí, ¿no? Y que esto fue lo que llamó la atención de Ben Affleck. Sí, que esto es un concepto del que creo que no hemos hablado mucho, pero es la famosa blacklist. Eso es. Esto viene de los tiempos de ¿cómo se llamaba esto? De la lista... Bueno, de los tiempos estos en los que Hollywood estaba con una censura muy tocha por el comunismo y por todas estas cosas, que no se podían ni sacar ni váteres en las películas y todo esto. Sí, el código Hays, ¿no? Algo así. El código Hays y tal. Entonces había un montón de guiones que estaban en una blacklist, en una lista negra, que no se podían hacer entre otras cosas, por motivos de este tipo, porque contenían este tipo de elementos que en ese momento no se podían sacar. Y entonces se crea este concepto de la blacklist, que se ha mantenido en el tiempo, y son estos guiones que todavía no se han realizado porque van danzando de una productora a otra y tal. Y siempre se hace como una especie de top de estos guiones cada año, y este ganó el del 2021, creo. Porque esta película, ojo, que has dicho que no es como el de Last Dance, no sé qué, viene esta película a colación de que este tal Alex, ¿cómo es? Alex Convery vio The Last Dance, como yo creo el 99% de la población del primer mundo, y le flipó. Y hay un episodio, sí que es verdad, que mencionan esto de pasada, ¿no? En plan, y lo que hizo a Jordan distinto fue que ocurrió esto con Nike cuando fue a firmar su contrato de promoción y no sé qué. Y la verdad es que donde fue listo Convery fue en coger esta idea de decir, oye, aquí hay una gran historia detrás que se puede ampliar, ¿no? Y el tío lo presentó y fíjate, primer guión, primera película, y aquí estamos hablando de él. Así que mejor estreno imposible. Yo por no dejarlo fuera quiero también decirle a los cronautas que si son fans de los buenos mixtapes o los buenos CDs de grandes recopilatorios de grandes clásicos, la banda sonora de esta película de no puede faltar en vuestra librería Spotify o en vuestras estanterías, porque la cantidad de clasicazos concentrados ahí es increíble. O sea, no sé. Es brutal. Dire Straits, aunque esa canción la destripan en
en el tráiler, pero bueno, fue Violet Femmes, Bruce Springsteen, The Alan Parsons Project, The Clash, una Ram DMC, Cyndi Lauper, Ray Speedwagon, y solo estoy diciendo los que conozco yo, pero hay más cosillas. La musiquilla de Super Detective en Hollywood. Sí, que suena, es verdad, más de una vez, ¿no? Entonces este repertorio de mitos ochenteros suena de todo, ¿no? Y es curioso, porque yo creo que habrán pagado, entiendo, por meter esa canción, y la han aprovechado. Es que la película tiene un presupuesto de $90 millones. Por lo visto, grandísima parte de ese presupuesto se fue en las licencias para las músicas, porque por petición de Ben Affleck, que a mí me parece que hace un ejercicio directorial estupendo. Sí que es verdad que no es una película en la que vaya a brillar sus transiciones o la posición de la cámara, o no hay nada muy metafórico ni alegórico en la forma en la que nos está presentando las imágenes, pero sí es súper efectivo, y es que hacer bien una peli de este estilo, con el ritmo tan especial que tiene que llevar para que la historia no se te haga aburrida, mezclar también ese humor con el suspense y el drama, y ciertos detallitos más, creo que son decisiones directoriales muy buenas, y entre ellas está esta banda sonora, que si os fijáis son todo temas que, si no son del 84, son de finales del 83 o de principios del 85. O sea, es el caso, la peli abre con ese Money for Nothing de Dire Straits, que es una de mis canciones favoritas de toda la historia, además. O sea, que ya imagínate cómo empecé yo la película, ¿sabes? O sea, pensando que voy a ver una peli de Jordan y me ponen el Money for Nothing, pues imagínate. Y eso. Y hubo muchas canciones que tuvo que dejar fuera porque se quedaron sin presupuesto, claro. Es brutal. Hay la lista que hay en Spotify, de las que he encontrado yo, incluye más canciones de las que creo que, bueno, no sé, hay oficialmente. Pero bueno, y además yo quiero destacarlo porque yo siempre me suelo quejar de esto, ¿no? Y es que a veces cuando quieren darle a... O sea, esto de meter tantas canciones populares, entre comillas, en una película, no siempre se hace bien, ¿no? Y recordamos a gente como Tarantino o James Gunn, ¿no? Que se caracterizan mucho por esto, y ellos lo hacen de forma brutal, pero es que hay gente que lo hace muy mal. Y menos mal que no está aquí Wire, pero por ejemplo, yo este es un palo muy grande que le tengo que dar a Paul Thomas Anderson, porque a mí lo hace, por ejemplo, en Boogie Nights o en la última, que no me gustó nada, pues se transforman las escenas en videoclips y meten canciones, El Escuadrón Suicida, por ejemplo, la vieja, o sea, son canciones mal usadas, ¿no? Que con las que no consigues narrar nada, que las estás metiendo porque son populares y ya está, ¿no? Y yo creo que en esta última, que ya se me ha olvidado, por ejemplo, la de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. En Licorice Pizza, me parece que la música está usada de una forma horrible. Y aquí creo que meten muchas canciones y lo hacen muy bien. Hombre, es que las canciones, si os fijáis, están apoyando la narración de la película. Eso, o sea, se meten cuando están contando algo que tiene que ver con lo que se dice en la canción, ¿no? Otra película a la que se ha criticado reciente, que se le criticó bastante también por este estilo que tú comentas, Leo, fue la Cruella de Disney Plus, ¿no? Que también cierto. No te terminaban las canciones, te metían como el soundbite, pero muy corto y tal. Hubo gente a la que le molestó bastante. Pero, ¿por qué aquí está hecho con tanto tino y tanta delicadeza? Porque la que se encarga es Andrea von Foerster. Que, ojo, este es un trabajo del que no hemos hablado mucho en Cronocine, pero es que es la supervisora de música, que es el equivalente a un compositor cuando las películas no tienen una banda sonora original, de grandes películas que hacen un gran uso de estos recopilatorios, como por ejemplo 500 días juntos, de la que hemos hablado también en Cronocine, que hace un gran uso también de este tipo de banda sonora. Pues ella también fue la coordinadora, la supervisora de música allí, y aquí repite, o sea que es una crack en eso. Muy bien, antes de pasar a la zona sin spoilers, ya sabéis que en las cronocríticas damos nuestras notas, así que voy a ir con vosotros primero, y al final, como creo que seré el más emocionado, pues daré yo la mía. Venga, Leo, cuéntanos. Nada, pues yo creo que con un 8 me quedo bastante en paz conmigo mismo. Puede ser incluso un poquito más, pero sin llegar al 8,5, así que... como no quieres que le dé un 8,4, pues le voy a dar un 8. Un 8, me parece bien. ¿Y tú, Lucía?
Pues yo estaba entre el 7 y el 8, un notable fijo, así que me voy a quedar en el 7,5. Vale, perfecto. Pues a mí no se me va a ir la olla por completo, pero casi. Yo le doy un 9 a la película. Por favor, tomároslo con pinzas también. Aquí me ha sido muy difícil separar mi sesgo grandísimo de tal, pero sí que es cierto que, jolín, si vemos los hechos son que Gonzalo fue al cine y Gonzalo estuvo sonriendo los 90 y tantos minutos que dura la película, una duración también muy asequible, por cierto. No sé si son 2 horas, creo que es 1 hora y media. Pero, no sé. pero no si llega a 2 horas. Si no intentaras sujetar las riendas de tus emociones, ¿le pondrías más o no? No, y voy a explicar por qué. Porque creo que se ha perdido la oportunidad de hacer una peli realmente especial. Estilo le ha faltado ese poquito de originalidad detrás de las cámaras, en algunos planos, en cómo está narrada visualmente la historia, para llegar al 10. Le ha faltado... No lo pretende tampoco. Exacto, le ha faltado esa excelencia visual que no busca tampoco, entonces... yo creo que es excelsa en todo lo que pretende hacer, eso lo consigue de calle y más, así que nada, ese pedazo de 9, y la nota se nos queda en un 8,2, así que lo dejamos en un 8 para la nota Cronocine, que oye, que está muy bien, notable alto. El público en Metascore, en IMDb, le tiene un 7,8. Así que estamos siendo bastante representativos. Hemos ido un poco por encima porque yo me he emocionado. Y en Metascore, oye, en este caso sí que están bastante parejos. Le dan un 73 de 100. Así que crítica y público coinciden bastante. Yo voy a cerrar diciendo que este audio saldrá antes de que entre en su tercer fin de semana la película. No lo está reventando en taquilla como no se esperaba que hiciese tampoco. Pero bueno, al final acabará recaudando un poquito más de lo que costó, pero ya sabéis que entre publicidad y tal y el reparto de los cines es una peli que va a perder dinero, pero que aún así recomiendo indudablemente a todo fan del biopic deportivo, como voy a argumentar un poco más adelante, y de las películas estilo Aaron Sorkin que ha mencionado con mucho tinoleo antes, que vaya a verlas sin duda porque creo que les va a encantar. ¿Y no se recuerda también un poco a las pelis de Adam McKay? Porque yo sí que lo de Sorkin, o sea, 100% de acuerdo. Y también me recuerda un poquito a La Gran Apuesta, sí, El Vicio del Poder, un poco ese estilillo, sí, porque... ¿no? Ese estilillo, ese ritmo, eso, Sí. sobre todo ese montaje, es un Sí. montaje también rápido, no son escenas muy largas. Sí, señor. Buena comparación también. Así que nada, recomendadísima por vuestra parte también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y sobre todo, insisto, que este tipo de cine no se hace mucho y aquí nosotros a veces lo echamos mucho en falta porque cuando queremos ver algo ligerito o una comedia, ya uno siente que lo ha visto todo y que no hay más. Desde luego. Suscribo. Pues venga, hacemos parón, va a sonar ahora nuestra alerta spoilers y después volveremos para comentar los momentos más importantes de las tramas, con lo que nos quedamos cada uno en nuestro visionado en salas. Así que nada, hasta ahora. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. ¡Walter! Esto es Cronocine, el cine con mayúsculas. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Pues después de este aviso, después de nuestra alerta spoiler, ya sabéis que tenemos vía libre para hablar de todos los detalles que queramos de la película. Como hemos dicho, la historia es completamente archiconocida por todo el mundo, pero sí que es verdad
que la película primero no cuenta la historia tal y como ocurrió de manera fidedigna, o sea, no os esperéis un recuento 100% verídico de cómo fueron las cosas. Lo que hemos comentado antes, se le dan más protagonismo a algunos personajes de lo que los tuvieron, a otros se les cambia completamente. Es más, tú has destacado antes, Leo, el personaje de Robbie Strausser, el personaje de Jason Bateman, que en la peli se le ve como un tío como muy cauto, que quiere ir a lo seguro y que además está pensando en su familia porque quiere poder ver a su hija y no sé qué, no sé cuántos. Y si conoces esta historia un poco de fondo en la realidad, Robbie Strausser no podía ser más distinto, o sea, tanto físicamente como de personalidad. Era un tío calvo, obeso, pero súper histriónico, que además era un loco y tenía unas ideas que se le iba a la cabeza completamente y las perseguía hasta el final. O sea, más bien Robbie Strausser era más bien como Sonny que como sale en la película. Pero bueno, yo siempre defiendo que a mí estas cosas, estas licencias que se toman los autores para hacer que una película funcione, me importan muy poco. Porque, en este caso, por ejemplo, yo creo que el personaje de Jason Bateman da muy bien el contrapunto al de Matt Damon en la película, así que un cambio bien hecho. La peli tiene una estructura súper clásica, son tres actos diferenciados perfectamente. Tenemos la introducción, tenemos cómo se cuece luego toda la presentación que van a hacer al final, y el final, que es esa presentación más la decisión de la familia Jordan, ¿no? Así que podemos ir un poco por esos bloques y podemos empezar con la introducción, en la que se nos plantea la problemática de la película, muy centrada en Nike. Esto es todo muy Nike-centrista. Ahí es donde yo veo el ángulo que comentaba Alejandro Calvo sobre que es un gran anuncio de Nike. Yo no la vi tanto como un gran anuncio, de verdad que vi que mezclaban muy bien la historia de los personajes y sus propios intereses y sus propias problemáticas con todo esto, pero entiendo por dónde va el tío. Y básicamente la historia va de que Nike se ha intentado meter la cabeza en el baloncesto porque se está intentando aumentar la compañía, que estaba muy centrada en los zapatos de training, de correr, de toda la vida. Y son una compañía que está muy por detrás de las dos grandes monstruos del momento, que son por un lado Converse, que era la clásica zapatilla de la NBA de toda la vida, y Adidas, que en los 80 era la zapatilla guay del momento, que todos los raperos usaban, los chandals y tal y cual. Y Nike estaba ahí intentando como ganar terreno. Y tienen un presupuesto muy limitado para gastar en nuevas estrellas de baloncesto. Y nuestro personaje protagonista, que se llama Sonny Vaccaro, que era un ojeador de futuras estrellas de estrellas de instituto y universitarias para equipos de la NBA, que ha fichado Nike para hacer el mismo trabajo, pero en vez de para ficharles por un equipo, para fichar por Nike para estos patrocinios, ¿no? La problemática está en que Nike quiere distribuir ese presupuesto entre 5 o 6 jugadores que no salgan muy alto en el draft de la NBA, para ir a lo seguro y que a lo mejor alguno de ellos triunfa de una manera mediana. Y Sonny Vaccaro quiere gastar todo el presupuesto en coger una superestrella, y no una superestrella cualquiera, sino Michael Jordan, porque a través de sus muchas horas viéndole jugar y viendo las cintas de sus partidos en la universidad y tal, él tiene la idea de que va a ser una superestrella porque tiene algo muy especial, que es ese grandísimo espíritu competitivo, esa tenacidad y esas ganas de ganar, que fue literalmente lo que distinguió a Michael Jordan toda su carrera. De este inicio, que son cosas que os llamen la atención, escenas que queráis comentar, cosas de las que queráis hablar. Pues bueno, la verdad es que resume gran parte de la película, ¿no? Porque yo creo que es una estructura rara, ¿no? Yo al menos, igual me equivoco, ¿no? Pero la sensación con la que me quedé, ¿no? Que es que el resto es prácticamente media película, ¿no? Y los dos actos, entre comillas, pues son el resto, ¿no? Y aquí es donde yo creo que está casi todo el meollo, ¿no? Y este carisma y esta agilidad que le dan al guión, ¿no? Y este ritmillo también que tiene, pues está todo aquí. Yo creo que es probablemente dentro de lo que no se podría considerar
pues a lo mejor más tradicional, ¿no? Más tipo desenlace, más tipo tal, pues uno podría estar viendo este acto todo el rato, ¿no? Y estarías feliz, ¿no? Y estarías muy entretenido. Al final, pues hace como una especie de presentación de personajes y él, sobre todo, pues te deja ver la pasión por el deporte, ¿no? De este hombre, ¿no? Que va un poco más allá de lo que se ve del resto, que va más por las finanzas, ¿no? Y por... Bueno, consiguen, ¿no? Que te coloques detrás de todo el mundo, que es lo que decía antes. Yo aquí veo todo el mérito, ¿no? Pues, sobre todo pues él cuando se pone a analizar los vídeos, ¿no? Y ve el de Jordan y se obsesiona, ¿no? Porque ha visto algo que no ven los demás y bueno, es algo quizás tradicional de cierto tipo de películas, pero muy bien llevado, ¿no? Yo creo que consigue contagiarte. ¿Tú, Lucía? De este primer tercio, ¿qué es lo que te llama la atención? Sí, sobre todo eso, ¿no? Un poco como desde el principio te mete muy bien en el tema, en lo que va a pasar, en la problemática que están teniendo de que, pues eso, Nike ya era una marca reconocida, pero en otros terrenos como el running y en baloncesto no estaban consiguiendo nada, entonces confían en este Sony que... A ver, lo pintan como si fuera un gurú, pero aquí, o sea, Michael Jordan ya había ganado en la liga universitaria, ya había ganado el mejor jugador del año en la universidad, o sea, no era un desconocido ni mucho menos, pero bueno, sí que creo que nunca hasta ese momento un rookie había generado este presupuesto, este contrato de $250,000, entonces sí que fue como una apuesta muy grande, pero bueno, que tampoco es que fuera aquí el supervisionario, aunque, a ver, entiendo que en otros casos sí, pero vamos. Bueno, pero, o sea, lo vemos... Sí, dile. Perdón, es que quiero hacer hincapié en esto porque para los que no somos tan conocedores de la NBA, estas cosas sorprenden mucho, sobre todo cuando las comparas con cómo se hacen aquí las cosas, ¿no? Por ejemplo, en otras películas también se ve quizás, ¿no? Pero el valor de la liga universitaria, o sea, aquí una liga universitaria le da igual a todo el mundo, ¿no? Allí, claro, tienen esta manera de... y se ve bien, ¿no? Aquí yo creo que no estaría bien visto. Incluso hay leyes que regulan, ¿no? El cómo tienes que tratar a menores de edad. Bueno, universitarios no son menores de edad, pero bueno, son jóvenes, ¿no? Aquí, claro, la gente fichas a Messi, fichas a Hendrik, esta vez, ¿no? Hace poco, pues al mismo Vinicius, caen en el B del filial de un gran equipo, ¿no? Y nadie les está haciendo ni caso, ni menos aún van a llegar a estas marcas, ¿no? Pero en Estados Unidos, en la NBA, ya están detrás de ellos, ¿no? En la liga universitaria. Y es impresionante, ¿no? Esta fijación y de repente que se estén moviendo estas cantidades de dinero por jugadores que a priori, ¿no? Y con muchas comillas, todavía no han hecho nada, ¿no? Incluso en el instituto ya le tendrían echado el ojo, imagino. Exacto. Bueno, a Michael Jordan no, porque tuvo un último tramo de instituto complicado, sí, en el que su entrenador incluso le sentó y no le ponía de titular y tal. Pero bueno, luego en la universidad sí que era uno de los prospects, que se llama, uno de los prospectos más altos dentro de su draft. Y es que lo que tú dices, Leo, para mí todo se resume y el cuello de botella está en el concepto del draft, que es para mí la genialidad de las ligas americanas. Por eso es lo que marca, esa es la distinción de cómo todo lo de alrededor se posiciona y se conforma de una manera distinta en América, las ligas americanas, que en Europa, es por este draft, que es esa idea de que hay un sorteo todos los años en los que los equipos pueden caer más arriba o más abajo en ese sorteo, y el que caiga más arriba tiene la primera elección de este nuevo pool de jugadores que van a poder entrar en la liga, y va a elegir al mejor de esos que se presentan para entrar ese año, ¿no? Eso es una idea muy interesante que, si la aplicamos al fútbol en Europa, pues podría hacer que al Rayo Vallecano le tocase la posibilidad de poder contratar a Haaland. Pero ¿por qué? Claro, pero el Haaland nunca querría ir al Rayo Vallecano, ¿entiendes? Pero en la NBA no tienen nada que decir los jugadores. Bueno, pero tendría que ir igual, ir igual, entonces no el Rayo
el Rayo tendría que asegurarse de rodearle lo mejor que pueda para que en sus 4 años de contrato que tiene sea más competitivo. ¿Qué más normas hay para hacer esto posible? Que el equipo que te ha drafteado, cuando te van a renovar ese primer contrato, tiene la opción de darte un sueldo más alto que cualquier otro equipo. Aquí no me vale que me llegue Florentino con sus petrodólares y te ofrezca 200 millones, porque no va a poder ofrecértelo. Te puede ofrecer un máximo y el Rayo le va a poder ofrecer ese máximo más otros 50 millones. Entonces, eso es lo que iguala a la liga y la hace tan apasionante. Eso es lo que hace que un equipo como Toronto Raptors o Milwaukee Bucks de repente ganen un anillo de la NBA, que es el equivalente a que aquí lo gane el Avilés. Bueno, y que son franquicias y no hay Totalmente descensos, los presupuestos están mucho más igualados, claro. Es que es También otro modelo distinto. Entonces, bueno, y por eso decía yo que este primer tercio a mí sí que me parece de biopic deportivo de toda la vida. Yo este primer tercio es el que yo comparo a Moneyball. Es el equivalente... Moneyball es un biopic sobre la entrada de la estadística avanzada a los grandes deportes. Y este es el biopic deportivo de la figura del ojeador, solo que en este caso nos la tienen puesta en una gran compañía, que es Nike, pero está haciendo el mismo trabajo que haría para cualquier otro equipo. Y es una parte muy interesante de la película para los más cafeteros de la NBA, porque se habla en muchas conversaciones que a lo mejor mucha gente le pasan un poco sin pena ni gloria por la cabeza, pero se está hablando del draft de 1984, que se considera uno de los grandes drafts de la historia de la NBA. Y hay tíos que están hablando de Michael Turpin, creo que se llamaba al final el tío, ¿no? El de... No, lo tenía por ahí, sí, Turpin. Michael Turpin, que es un tío que jugó 5 temporadas en la NBA y acabó promediando 8 puntos por partido, y que luego nadie nunca más ha pensado en él desde que se retiró. Es más, ¿sabes dónde jugó, por cierto, cuando se retiró, Lucía? ¿Dónde? En el CAI Zaragoza. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, gran equipo para ir. Yo no puedo evitar acordarme de la película del año pasado, de Garra, que muestra también esta etapa. Yo he de decir que yo, hasta que no vi esa película, no sabía de la existencia del draft, no sabía cómo funcionaba eso. Claro. Y, muy buena peli para entenderlo también. Y es muy curioso, la verdad. Claro, aquí yo creo que en Europa el pensamiento que tenemos es tan distinto, ¿no? Que claro, no permitiríamos que se trate así a los jugadores, ¿no? Pero a la vez, claro, eso nos hace que no seamos capaces de vender también el deporte como lo venden ellos, ¿no? Que den el espectáculo que den, ¿no? Y que ya desde tan jóvenes sean capaces de levantar esa expectativa, ¿no? Por la competición. Es brutal. Es el talento que tienen ahí. Y en esta escena es también donde se van dejando caer otros nombres que luego han sido grandísimos nombres de la historia de la liga. Es más, nos los dejan caer para que veamos cómo estos ojeadores y esta gente que se supone que es experta en baloncesto muchas veces está haciendo una apuesta, que es aquí cuando te lo hilan con la historia personal, exacto, la historia personal de Sonny Vaccaro y su adicción al juego, como él, a pesar de ser un gurú y entender mucho baloncesto, lo ve todo como una apuesta, ¿no? Y te va a hacer la equivalencia luego siempre, ¿no? Para ganar tienes que perder varias apuestas antes, etcétera, etcétera. Y te mencionan nombres como John Stockton y como Charles Barkley, y todo el mundo los descarta casi de inmediato, ¿no? Como John Stockton juega en Gonzaga, ¿dónde está eso? Nadie sabe ni dónde está la universidad tal. Luego John Stockton es el máximo asistente con muchísima diferencia de la historia de la NBA y uno de los grandes jugadores de la historia, Hall of Famer, etcétera, etcétera. Entonces esta parte, para los cafeteros de baloncesto, es la más interesante y es la que más elementos de biopic deportivo tiene, y es por lo que yo defiendo ese aspecto de la película. Y, como digo, además de eso, está mezclando muy bien eso con la presentación de las personalidades, además, de nuestros distintos personajes. Deja muy claro que Sonny Vaccaro es el tío que va a intentar llevar a cabo una locura, que Strausser va a ser el que intenta ponerle calma, que el personaje de Chris Tucker, Howard White, es el que tiene la experiencia en conseguir jugadores, y en pequeñas escenitas en las que hay conversaciones entre Sonny y todos estos otros personajes, los va definiendo de manera pues increíble, creo yo. Ya sabéis que yo soy muy fan de las grandes presentaciones en las películas, y creo que esta película lo consigue. O sea, te define a cada personaje con una escena de una manera genial, diría yo. Incluso a Phil Knight, ¿no? El director de Nike. Sí, a mí
precisamente Phil Knight es el único que... Ahí la interpretación de Ben Affleck me saca un poquito, porque sí que es verdad que me resulta como demasiado caricaturesco, que yo entiendo que, o sea, él debía ser un poco así, debía ser como muy histriónico y no sé, pues ser un poco de ese rollo, pero sí que es verdad que me hace mucha disonancia con respecto a todos los demás, que sí que son personajes como un poco más normales, ¿no? Y un poco más estereotípicos, pues aquí de repente se sale mucho, y entiendo que también es un poco lo que hablábamos antes también para darle ese desahogo cómico a la película, pero a mí sí que es el único que quizás no me termina de convencer. No sé si por la interpretación de Ben Affleck, que tampoco, para mí Ben Affleck mucho mejor director que actor, no sé si estaréis de acuerdo. Sí. Pues no sé, hay algo ahí que no me termina de convencer. Sí que es cierto que todos los demás personajes y todas las demás interpretaciones me parece que están muy, muy bien. Sí. Aunque la caracterización está bien de Ben Affleck también. Luego al final de la peli te ponen las imágenes reales y ves por dónde han tirado, ¿no? Sí, por eso digo que seguramente sería así el personaje, pero no sé, me hacía un poco de ruido. Tengo la sensación de que es un mal casting, ¿no? Vale, que la peli es mía y interpreto a quien me dé la gana. Pero yo creo que de normal nunca se hubiera elegido a Ben Affleck para interpretar ese papel. Y yo creo que el papel no le queda cómodo a él, no me gusta. Y me está pasando últimamente con papeles que hace Ben Affleck que me desencajan, ¿eh? Y voy a decir algo raro, porque yo, pese a que soy muy fan del actor de doblaje de Claudio Serrano, creo que no le está sentando bien a los personajes, a los últimos que le he visto, la voz que utiliza, ¿no? Porque al final, el último duelo, por ejemplo, ¿no? Es una voz muy juvenil para el personaje que está interpretando, ¿no? Y en este caso yo tampoco lo acabo de encajar demasiado bien. No sé si os ha pasado o la visteis en versión original. Yo la vi en VO, entonces ni idea, pero me interesaría volver a verla cuando la pongan en plataformas en doblada para ver lo que comentas. No, iba a decir rápido que al verla en VO, lo que sí que os puedo decir es que a mí lo que sí que me rechinó un poquito, no por nada, sino porque quiero saber si el personaje en la vida real hablaba así, es Chris Tucker haciendo de Howard White, porque tiene un acento muy marcado, ya sabemos la voz tan aguda y histriónica que tiene Chris Tucker, y aquí la modula para poner el acento y hace como una mezcla muy rara que le da mucha personalidad y que tiene que ser una decisión basada en algo, imagino. Entonces me genera esa curiosidad. Precisamente iba a comentar eso, que también en la versión doblada el doblaje de Chris Tucker es también como muy exagerado. Sí, demasiado. Incluso un puntito también paródico. Sí, no sabía que en versión original era también así. Sí, también. Yo es que Chris Tucker, bueno, a mí igual me cuesta un poco verlo en esta película, sin llegar a disgustarme, pero noto como que se está aguantando mucho. Como que tiene ahí yo estoy esperando que reviente en algún momento y se ponga a gritar y a hacer aspavientos, porque lo veo como ultra contenido. Puede ser, la verdad. Y bueno, después de esta gran presentación que yo creo que hacen de todos los personajes, se viene el problema, ¿no? O sea, tenemos a una compañía que, a pesar de que quiere meter la cabeza entre las grandes dentro del baloncesto y ganarle terreno a sus competidores, que son Converse y Adidas, no quiere apostar fuerte por nadie, y tenemos en el otro lado de la bandeja a Sonny Vaccaro, que plantea lo siguiente: si queréis cambiar las cosas, hay que hacer un movimiento atrevido. Lo que es muy difícil es que, siendo muy conservadores, avancemos de un año para otro como vosotros queréis avanzar, ¿no? Que yo creo que es una postura, además, bastante comprensible y bastante lógica, pero nos presenta estas incongruencias que muchas veces las grandes empresas quieren muchos beneficios sin ninguno de los riesgos, lo cual es fácil de hacer cuando ya eres la número uno, pero hasta que no eres la número uno tienes que arriesgarte. Entonces se da esta dinámica todo el rato entre el personaje de Sonny Vaccaro y Phil Knight, recordándole a Phil Knight, Sonny Vaccaro, como él fundó Nike. Él no fundó Nike jugando a lo seguro, él fundó Nike tomando decisiones arriesgadas y echando órdagos, que es lo que le gusta hacer a él, a Sonny Vaccaro, que por eso se deja los sueldos en Las Vegas siempre que puede, como vemos en la peli. Y tienen conversaciones bastante chulas que a mí me entretienen bastante.
Claro, es que es la épica, a mí siempre me parece paradójico, ¿no? Y en el cine hacen que funcione, pero claro, en la vida real, pues oye, uno apuesta, ¿no? Y uno gana la lotería, pero fracasan otros no sé cuántos millones, ¿no? Entonces, y claro, ese es el que te dice que hay que arriesgarse, ¿no? Claro. Claro. Estas jugadas, bueno, pues probablemente todo el mundo, bueno, no sé tampoco tanto de finanzas como para jugármela mucho, ¿no? Pero sería una mala apuesta en cualquiera. Esto a él, bueno, si a él le gusta apostar porque sí, pero en el póker, a mí que sí que me gusta el póker, las malas jugadas siguen siendo malas jugadas, aunque te salga muy bien, te la hayas jugado con tu 2 y tu 3, claro, ¿no? Y sin nada, de repente, pues hayas ligado algo, ¿no? Sigue siendo una mala jugada. 100%. Además, yo insisto, si vas a leer cómo se da la historia real, esto no era un Sonny Vaccaro contra todo Nike y todo Nike estaba en su contra y nadie quería apostar por Jordan y tal, y le costó un montón convencer a todo el mundo. Esto lo hacen para que sea parte de lo que comenta Leo, esa épica de la película, que tengamos esa tensión de cómo él va ganándose aliados uno a uno, ¿no? hasta conseguir su objetivo al final. En la historia real era todo un esfuerzo mucho más coral, todos tenían esa idea, no sabían si arriesgarse de manera coral o no, y al final deciden dar el paso y tal. Pero en la película la verdad es que es bastante más interesante ver Sonny Vaccaro contra el mundo al principio, ¿no? Y es lo que ocurre en el siguiente tramo, ¿no? Es Sonny Vaccaro saltándose todas las normas, desobedeciendo todo lo que le ha dicho Phil Knight, desobedeciendo todo lo que le ha dicho el personaje de Robbie Strasser, y con las lecciones que ha tomado de Howard White y lo que le ha dicho el personaje de Josh Ravelin, este entrenador que había tenido Jordan en la selección de los Estados Unidos juveniles, decide saltarse todas las normas del mundillo, ¿no? De los representantes y las empresas, e ir a hablar directamente con la familia de Michael Jordan, que es la primera gran escena con Viola Davis, y además es una escena que a mí me mola mucho el recurso que utilizan. Este recurso del guión en el que Sonny Vaccaro les predice cómo va a actuar los representantes de Converse y los representantes de Adidas para que a la madre de Jordan le suenen como a una gran corporación sin alma, que lo único que quiere es exprimir a su hijo sin ofrecerle nada a cambio, ¿no? Me parece una gran escena y un gran recurso que yo, ya fuera de mi subjetividad particular y de lo que me emociona la película, creo que es una de las grandísimas cosas que presenta esta película. A mí es de lo que más me gusta de la peli, en este tramo central, que además me parece que la película mantiene el ritmo súper bien a lo largo de todo el metraje, no hay bajones, el inicio es súper bueno, la reunión que comentábamos antes, pero luego a mitad de película se mantiene también muy potente, y el final también, y toda esta parte en la que vemos cómo Sonny Vaccaro un poco se las ingenia, ¿no? Para pensar qué puede hacer, cómo se puede diferenciar de la competencia tan potente que tiene de Adidas y Converse, me encanta. Me gusta mucho también cuando está pensando un poco eso, la estrategia que debe plantear, ¿no? Y ve el anuncio de la raqueta de tenis, por ejemplo, y ahí vemos cómo se le enciende la bombilla, o también como hay un momento que va a una de estas farmacias que venden de todo y está mirando como todas las marcas que hay, vemos también, eso es también una escena muy ochentera, porque seguro que hay un montón de marcas de dulces y de comida irreconocibles de la época, pero también se va fijando como un poco en las marcas para ver un poco qué puede hacer para destacar y qué puede ofrecer para que Michael Jordan, que pasaba de Nike, pues finalmente se decantara por Nike. Y también lo que comentabas justo cuando va a hablar con la madre, y ya le dice, mira, vas a tener a los de Adidas discutiendo entre ellos en alemán porque no saben quién va a estar al cargo. Los de Converse, tu hijo va a ser uno más para ellos, no va a significar nada, y luego vemos cómo sucede justo todo lo que ha dicho. La verdad que eso es también de mis escenas favoritas. Yo os confieso que a mí me está costando hablar de la película porque... y con esto le voy a dar un palo a la vez que lo voy a poner en valor, porque me cuesta defender muchas cosas de la película. O sea, algo como lo que has comentado antes, Gonzalo, claro, esa predecibilidad, ¿no? Te dicen, te están mostrando esa escena, tú dices, vale, pues luego toca una escena en la que... O sea, es muy sota, caballo y rey, ¿no? Y hay cosas que la película hace como muy porque sí, pues, ¿no? O sea, al final, a mí me
yo dándole una vuelta, pues digo, yo no entiendo realmente por qué Jordan ha fichado por Nike. O sea, porque en esta escena, por ejemplo, tú le dice lo que le va a pasar con los otros, ¿no? Sobre todo sí que hay un factor diferencial y es el hecho que le dicen que él va a estar rodeado de otras estrellas, ¿no? Y que eso, pues bueno, le van a hacer sombra probablemente a los demás, ¿no? Lo cual me parecería contraproducente, porque si estás vendiendo al otro, o sea, si estás vendiendo a Jordan, tendrías que decirle que Jordan es mejor que ellos y que él se va a comer a los otros. Pero bueno, quieres llevarlo a tu terreno, pero no sé qué hay en su terreno. Es decir, él es como una especie de jugada desesperada en la que te están diciendo te necesitamos, ¿no? Nosotros te vamos o sea, te vamos a dar todos los mimos que tú quieras, te vamos a poner, vas a ser la estrella de nuestro hormiguero, ¿no? O sea, no somos se venden como más pequeños que los demás, pero claro, yo no sé qué supone eso para Jordan realmente. O sea, parece como que se los intenta ganar. Ahora, antes de que me respondas, o sea, la película funciona. O sea, yo quiero decir que yo ahora esto lo veo raro, pero lo veo raro sobre el papel. A mí, yo estoy viendo la película y yo todo eso me lo he creído. Y estoy dentro, ¿no? Entonces, es raro. ¿Y sabes por qué creo que es? Porque es que, y esto es otra de las cosas que no hemos hablado en la parte sin spoilers y hemos hecho muy bien, es porque no se lo están vendiendo a Jordan, no están convenciendo a Jordan. Están convenciendo a la madre de Jordan. Y a ti. Y a ti. Y a ti, por otro lado. Pero a la madre de Jordan, porque en esta primera conversación que tiene Sonny Vaccaro con él, si te fijas, el tío es súper inteligente porque le está hablando todo el rato de lo especial que es su hijo, del hijo que tienen, de lo bien que le han criado, de lo que tal. Y la peli hace una elección muy consciente que es no enseñar a Michael Jordan. No vemos a Michael Jordan, le vemos el cogote, le vemos de espaldas. Por cierto, es igual que ver metraje de Michael Jordan andando desde detrás cuando era joven. No sé quién es el chaval, pero le han conseguido calcar. Y a Michael Jordan le dejan fuera del asunto porque era un chaval de 23 años que sus padres tomaban todavía estas grandes decisiones por él o tenían una influencia muy muy grande. Entonces se lo están vendiendo a la madre y a la madre lo que le están vendiendo es lo que ella precisamente quiere. Ella no quiere que su hijo sea uno más dentro de la mejor empresa. Ella prefiere que sea el más representativo y al que le vayan a moldar las cosas dentro de a lo mejor una empresa que esté un escaloncito por detrás. Y esto se nota desde esa primera conversación que tiene con ella. Y creo que es donde está la genialidad de Sonny Vaccaro y de la película también, en cómo te lo cuenta. Es arriesgado no enseñar a Jordan en esta cinta, yo creo. Porque, jolín, te esperas que en una peli de Air te lo enseñan al menos en un par de escenas, pero la película funciona genial sin que él diga una palabra. Para mí se hacen un poco de caquita, ahí. Y yo sí que esperaba que sí, yo creo que no se atreven porque saben que es que a quién pones para hacer de Michael Jordan, es que es súper complicado, hay más posibilidades de que salga mal a de que salga bien. Y un poco yo creo que es mezcla de las dos cosas, de decir aquí lo importante no es Michael Jordan, sino todo lo que le rodea, a su madre y tal, y luego por una decisión de cast, de a ver quién metemos aquí. A mí me decepcionó un poquito, me hubiera gustado más verle, pero bueno, entiendo también la perspectiva de no hacerlo. Y luego lo de las negociaciones, lo que comentaba Leo, también a favor de Nike, esto literatura total y a saber cómo fue en realidad la reunión y demás, pero se le ocurran también muchísimo más que las demás, porque vemos también, por ejemplo, cuando tienen la reunión con Adidas, que tienen ahí como 3 zapatillas estándar, Converse también como que no le hacen mucho caso, y en Nike le hacen una zapatilla medida en los días anteriores con los colores de los Bulls, sabiendo que es algo que le va a gustar, luego el discurso que se saca Sonny Vaccaro ahí debajo de la manga, no sé, yo creo que también eso también ayudó. Más allá de los $250.000 y los derechos del porcentaje, claro. Evidentemente. Que lo de las zapatillas únicas, por cierto, que es la siguiente gran parte de la película, que va a ser el desarrollo de esa presentación a la vez que las zapatillas y todo esto, es la gran idea que Sonny Vaccaro toma de ese anuncio de tenis que tú has comentado antes, que es un anuncio mítico
de Babolat, creo que es, de Arthur Ashe. Arthur Ashe, sí. La gran figura del tenis estadounidense en ese momento. Es más, la pista central del US Open lleva su nombre. Al que Babolat por primera vez le hace una raqueta para él a su medida. Y Sonny Vaccaro dice, coño, pues lo tenemos fácil, ya han hecho el trabajo por nosotros, vamos a hacer lo mismo, pero en el baloncesto. Hay entre medias de toda esta parte en la que él está intentando convencer a todo el mundo de que hay que ir a por Jordan, antes de que vaya a hablar con su madre, en la que habla con este entrenador, con este George Raveling que he hablado antes. Y aquí yo sí es el punto de la película en el que yo pienso que sí que te enseñan o te cuentan algunas cosas porque sí y porque lo van a utilizar un poquito más adelante, que es la mítica anécdota del discurso de Martin Luther King y cómo él estaba delante y le dio el papel del discurso al terminar y se dio cuenta de que se había inventado la parte importante que todos conocemos del discurso de he tenido un sueño sobre la marcha porque vio que el público no estaba conectando con él, ¿no? Y eso está metido, yo creo, un poquito con calzador para que luego Sonny haga su magia en la escena final y al ver que Michael no está conectando con lo que le están enseñando, decida improvisar y tal. Pero es una escena muy importante y que a mí esta rima que plantean, a pesar de ser un poco forzada, me gustó, me pareció que tenía mucho carisma y creo que va a ser muy recordable. O sea, yo es una rima que voy a recordar en el futuro, porque me pareció que estaba ejecutada de manera interesante al menos, a pesar de ser forzada. Sí. Juegan un poco al boicot, yo entiendo, porque no sé si a propósito, supongo que sí, ¿no? Pero claro, a mí me resulta un poco anticlimático que la reunión le salga tan mal, ¿no? Porque hay mucha preparación tipo Ocean's 11, ¿no? Del venga, esto vamos a hacer en la reunión, ¿no? Y la verdad es que todo es un desastre, ¿no? Un poquito, sí. Todo es... intencionadamente alguien llega tarde, no sé. Al final, el vídeo. El vídeo, sí, que no tenía ninguna gracia. Sí, la reunión es extraña, ¿no? Pero bueno, al final todo entiendo orientado a que la última carta fuera el discurso, ¿no? Que yo creo que ese es el momento JFK. Siempre, cuando hay un discurso me acuerdo de JFK y la media hora de soliloquio de Kevin Costner, pero bueno, son los grandes momentos de este tipo de cine, ¿no? Y bueno, y aquí tienen un poco el suyo. Yo creo que es, insisto, o sea, sobre el papel, o sea, intentando recordar la película ahora mismo, no me parece tan interesante como me pareció mientras la estaba viendo, ¿no? Entonces yo creo que cuando entiendo, yo no llegué a ver la crítica de Alejandro, pero si dices que hablaba de esto como un anuncio, entiendo el porqué, ¿no? Porque realmente la película te conquista como lo hace, como lo haría un anuncio, ¿no? A Leo se le está cayendo la película, conforme hablamos de ella. No, pero... Y le va a poner un 6. Pero yo le entiendo, porque sí. creo que la magia de la película está en gran parte en esos diálogos. Y los diálogos es algo que tras un solo visionado es muy difícil que tú recuerdes, ¿no? Entonces puede que la magia esté ahí. Es más, en esta escena, insisto, que es capital entre el primer encuentro entre la madre de Jordan y Sonny, Él es un mago del chantaje emocional, incluso, por así decirlo, ¿no? Porque saca a colación su madre y cómo ella ya no está con él, pero le hace conectar a la señora Jordan, ¿no? Con cómo él también valora mucho la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso está muy bien. Y después de esta escena, que tiene unos grandes diálogos, entramos pero que es un poco más tensa, un poco más dramática, entramos para la que es para mí la mejor escena cómica de la película, que es después de conseguir esta futura reunión con los Jordan, ¿no? Después de haber hablado con la señora Jordan, le llama el agente de Michael Jordan, que es David Falk, y tienen esta conversación telefónica que me pareció graciosísima, y unos diálogos muy rápidos, un poquito estilo tarantinesco incluso, me llegaron a aparecer aquí esos tomas y dacas tan rápidos que se dan entre ellos, y que me encantó. El cine, no sé en vuestra sala, pero en la mía estaba la sala partiéndose de risa. Sí, también. Creo que es una también de las escenas más divertidas, y eso, lo que comentamos precisamente, ¿no? Del personaje de Chris Messina, que también lo hace muy bien ahí, como esa parte de alivio cómico, y que sí que es verdad
lo que comentábamos, total, de que la película, como los diálogos son clave, y los diálogos cara a cara, pero también las conversaciones telefónicas, que también hay muchas y también muy importantes, y esta es una de ellas más cómica, pero bueno, también tiene cierto peso en la trama. Claro. Yo creo que muy heredado de Jerry Maguire, ¿no? Donde también tema de agentes, diálogos telefónicos siempre tienen que existir, ¿no? Sí, yo creo que tiene cierta magia y creo que en este caso han sabido hacerlo y han sabido que conectes con ello. Yo creo que... Oye, te iba a decir, antes de que pasemos, teléfonos además con mucha personalidad, porque si os fijáis son teléfonos que tienen su propio como estuche de madera que se abren. Es verdad, es verdad. Sí. Me hizo gracia. Sí. A mí yo creo que mi escena favorita, si tuviera que elegir, más aún que el discurso de Matt Damon, es la llamada con Viola Davis, en el que está... O sea, ella con lo poquito que sale, ¿no? Y lo poco que, entre comillas, tiene que hacer, cumple súper bien, y la verdad es que ella le da una intensidad a la llamada, y bueno, y también supongo que trabajo de dirección, ¿no? Y de montaje. Creo que es con lo que te quedas, ¿no? Porque, insisto, o sea, sobre el papel es hasta poco interesante, ¿no? Que una negociación así. Pero ellos consiguen que estés ahí todo metido. Y parece, durante toda esa conversación, que llegaremos más adelante a ella, pero durante toda esa conversación parece que Viola Davis está caminando sobre seguro y que es ella la que está planteando todos los términos y es un o lo aceptas o nada, pero cuando finalmente Nike acepta sus términos, ese gesto de alivio que tiene ella, te das cuenta de que ella también está jugando un papel de cara a Sony y a todo Nike, ¿no? O sea, ella se está haciendo la dura y no tenía todo consigo que fuese a conseguir algo tan bueno para su hijo, ¿no? Está apostando también. Claro, está apostando también, entonces está muy guapa esa escena. Antes de llegar a eso, aún así, tenemos toda esta parte media en la que es ese montaje que me ha gustado la referencia que has hecho, Leo, ese montaje estilo Ocean's 11 de la preparación. La verdad es que justo antes de empezar a grabar el audio he dicho, ¿cómo podríamos llamar a todo este segmento? Y es que me ha encantado, porque es que es literalmente así. Es la preparación del plan maestro, lo que pasa que luego parece que lo ejecutan los hermanos Marx más que Danny Ocean y su panda. Pero bueno, aquí hay una parte muy importante que es el diseño de la zapatilla, con el mítico Peter Moore, que es una figura que para cualquier loco de las zapatillas en general y de baloncesto en particular, pues es nuestro padre en general. Me encanta que esté interpretado por Matthew Maher, que además es un clásico de las colaboraciones con Ben Affleck, también aparece en Dogma y en Gone Baby Gone, etcétera. Creo que hace un currazo, además lo interpreta con mucha personalidad, le da ese toquecito muy distintivo. No sé si el verdadero personaje era así, tan disperso y tan artista incomprendido como lo interpretan aquí, pero me gusta mucho. Y entramos en una parte muy interesante también, que es la otra apuesta que hace Nike. O sea, Nike no solo apuesta con las condiciones que le da Jordan, apuesta con las zapatillas. O sea, es que aquí el golpe de Nike es el golpe de Nike es doble. Por un lado está consiguiendo una superestrella que le va a poner en el mapa en el baloncesto, pero por otro está generando un modelo único. Y es que hasta ese entonces la NBA, que ahora parece mentira viendo las zapatillas que se hacen hoy en día, la NBA tenía unas normas estrictas del porcentaje de colores que podía tener una zapatilla. Hoy en día, si las zapatillas no tienen todo el arco iris en fosforescente, parece que no son zapatillas de baloncesto, ¿no? Pero claro, en aquel entonces unas zapatillas rojas le causaban a Michael Jordan, creo que eran 15.000 euros de multa por partido. $15.000 de multa por partido. Que Nike se ofrece a pagar, y que eso fue la mejor publicidad que se les hizo a las Air Jordan originales. Salió en todos los periódicos deportivos, todo el mundo hablando del tema, y eso sumado a que ficharon al personaje más carismático de la historia de la NBA y tal, claro, es que les llevó a unos niveles. O sea, Nike, el gigante que tenemos hoy en mente, no tiene sentido sin esta historia que estamos viendo, por eso también tiene importancia. ¿Con qué más os quedáis de este montajito? Yo también, pero os dejo hablar a vosotros, pero vamos, hay una escenita entre el personaje de Bateman y el personaje de Sonny, en el que Bateman le hace entender
que con esta apuesta se están jugando mucho más que la reputación de Sony y que él quizás no había pensado en todo eso antes de apostar tan fuerte, ¿no? Pero que le afecta también en la su vida personal y tal, que Lo de me la pareció- hija, ¿no? Lo de la hija. Que y todo siempre eso, ¿no? que quedaba con ella le llevaba unas Nike. Sí, para conocer también un poco más el trasfondo personal de cada uno de los personajes, que al final sí que es cierto que no sabes mucho sobre su vida más allá de esas oficinas de Nike, que es donde discurre el 80% de la película. No conocemos mucho más allá de su vida personal y bueno, ahí por lo menos puedes ver un reflejito para darte cuenta de que no solo son empresarios, sino que también son personas, ¿no? Con sus familias y sus relaciones personales. A mí la escena de la creación de las zapatillas me parece también chulísima. Estamos viendo ahí el nacimiento de un icono, ¿no? Como son las Air Jordan, y también por el montaje también está muy bien. Y yo es que no sabía si luego iban a sacar la zapatilla en la reunión o si iban a quedar solo quizás en unos bocetos o algo así. Entonces luego ver también la zapatilla, una única zapatilla, como es señal de exclusividad, ¿no? Y verla ahí, sí, no sé, la verdad que Porque le resta valor, ¿no? Exacto. Que hubiese varias. Eso Sí, es, sí, que sí. lo Eso es comentan un buen también. detalle también. Sí. Y no sé, está muy chulo al final, es eso, es que es algo icónico. Incluso he leído que a raíz del estreno de la película incluso han aumentado más las ventas de las Air Jordan Hombre. estas semanas. Lo que he estado buscando y no he logrado encontrar, y a mí no me extrañaría, es saber si Nike ha metido pasta en la peli o no. Pero sabemos que Michael Jordan no, Nike no lo sé. No, en teoría no. En teoría es. No, en teoría es. Skydance Sports y Mandalay Pictures y otra Pues más. mira, igual hay Y algún luego ejecutivo Amazon por Studios, ahí. bueno, pues- Ya, Pero- sí, pero pero vamos, en- le ha servido incluso para. En teoría para no, o vender. sea, la gente, que mucha gente que la vea dirá, pues, porque también es algo que con razón mucha gente en el pasado dice, pues, como ocurrió con The Last Dance, ¿no? Esto es Jordan poniéndose una medallita a sí mismo, que The Last Dance es un poco eso. Pero bueno, Sí, total. a mí me flipó igualmente. Pero este no es el caso, esto ni Nike, ni Jordan, ni nada tienen nada que ver. Sí que hay un es momento que creo que hay un pequeño palito que algo hablan de que fabrican las zapatillas en algún país asiático. Sí. Lo dejan Sí, caer sí. así un poco, pero bueno. Sí, en Vietnam era, ¿no? Sí, creo no, que en sí. Corea o en Creo que en Corea o Vietnam, algo creo que en Vietnam. Sí. Y aquí también está la mítica polémica de quién tuvo la idea de poner el nombre de las zapatillas Air Jordan. Air Jordan, ojo, no solo estás nombrando la zapatilla, le estás dando el mote al mejor deportista de la historia. O sea, es Air Jordan. Todo el mundo le conoció como Air a partir de ese momento. Entonces es algo que todo el mundo quiere poder decir fui yo, ¿no? Y bueno, aquí se lo conceden de manera igualitaria a Peter Moore y a David Falk. Pero bueno, tanto el uno como el otro insisten en que fui yo, ¿sabes? Y no le ceden el honor al otro. Así que bueno, está curioso también verlo reflejado en la película. Y algo más iba a comentar. Ah, sí. El único palito más que yo tengo para la película es muy ligero. Y quiero saber si lo compartís porque yo no estoy seguro ni de si debería ser un palito o no. Es el cambio de opinión tan brusca que tiene el personaje de Phil Knight. El personaje de Ben Affleck, el CEO de Nike. Yo lo iba a comentar. No he visto un proceso en el que le convenzan. Yo veo que Sony y aliados ponen mucho trabajo, él ve que están echando el todo por el todo y al final se suma al carro. Pero me falta un poquito más de que eso fuese un proceso. Sí, es un poco porque sí. Como está luchando gran parte de la película por defender la compañía, ¿no? Y de repente dice, va, venga, tira. Un poco así porque sí, ¿no? Y lo hace más de una vez, porque luego con el tema del el porcentaje. El porcentaje, claro, pues un poco lo mismo, ¿no? Y entonces no reconoces las mismas actitudes del mismo personaje. Bueno, no es que me hunda la peli, pero sí que es una cosa así como rara. Yo Y estoy de además acuerdo.
No. ¿Tú no estás de acuerdo? Sí, no, sí que estoy de acuerdo. De hecho, que lo iba a comentar también. De hecho, antes cuando hablaba de que este personaje es igual un poco de los que menos me convencen, tanto por la interpretación como por el propio personaje, también es en parte por esto. Sí que es cierto que apenas vemos ese desarrollo de cómo cambia de opinión. Sí que vemos que sale a correr, ¿no? Y que corre no sé cuántos kilómetros, y igual eso le sirve para despejar las ideas, pero bueno, no me parece tampoco motivo suficiente. Y más que eso, también el tema del porcentaje es como, no sé, en qué momento has aceptado algo así, porque ahí sí que no vemos absolutamente nada y de repente le parece bien. Y entonces, antes no te parecía bien invertir 250.000 y ahora te parece bien los 250.000, el 1.000.000 de la multa que vas a tener que pagar por todos los partidos con las Nike e incluso el porcentaje. Sí. Yo lo del porcentaje creo que es un problema de tiempo dentro de la película, que no lo querían alargar y eso hubiese sido... Porque eso fue, en la historia real, casi más tocho que todo lo de alrededor. Claro. O sea, porque esto, de verdad, que ofrecerle a un jugador un porcentaje de cada venta, de cada... Ojo, es un porcentaje de la venta de cada zapatilla en cualquier parte del mundo. Sí, es una burrada. Básicamente le están ofreciendo un porcentaje de Nike a Jordan como pago, ¿no? Y esto no es solo una burrada, sino que fue un cambio de paradigma que también lo señalan en la película. Sí, sentó precedente y se ha tenido que hacer con grandes estrellas que han venido después. Ojo, no tantas, creo que ha habido 15 jugadores en la historia que han tenido sus propios modelos y que han tenido un trato parecido, no muchos más. Pero claro, tú imagínate, o sea, Jordan, que en la época en la que estaba la NBA no pagaba los sueldos que paga ahora, que se han multiplicado, han crecido exponencialmente, toda la fortuna que tiene, que es pues uno de los deportistas más ricos de la historia, viene de este trato que hace con Nike. Y de, por supuesto, el éxito de ventas que tienen luego todos los años. Y de Space Jam. Y de Space Jam no creo. Pero, esa es la parte del porcentaje. Pero yo creo que que se convenzca a Phil Knight de que tienen que fichar a Jordan y tal, yo creo que ahí sí que puedes echarle un cable a la película y decir, bueno, es que le ha recordado, Sony le ha estado recordando cómo eran las cosas en su inicio, que ahora se ha vendido un poco a ser esa marioneta de la junta de directores y verles trabajar tan duro toda la noche le ha recordado a sus tiempos mozos y ha tenido un cambio de corazón y tal. Ese lo puedo excusar un poquito con eso, pero sí que es verdad que el cambio de porcentaje está muy brusco. Estoy de acuerdo. Y nada, pues ya tenemos toda esa preparación, la reunión, tal, no sé qué, y llega el momentazo. Hasta ahora yo creo que no habíamos visto a Michael en ningún momento, ¿no? En la película la habíamos visto en las reuniones con Converse y Adidas, que por cierto yo me divertí bastante, me reí bastante cuando Sony le recuerda al personaje de David Falk que Adidas se llamaba Adolf y que era un nazi, básicamente. Que es verdad, además, o sea, es que todos compramos cosas de Adidas sin darnos cuenta de dónde viene este tipo de cosas. Le vemos ahí un momentito, pero yo creo que cuanto la escena donde más planos le hacen así de espaldas a sus manos, él cogiendo las zapatillas y tal, es en esta reunión con Nike, que bueno, ya habéis hablado bastante de ella, ¿no? Empieza mal desde el principio porque el personaje de Chris Tucker, el personaje de White, llega tarde. Luego el personaje de Phil Knight, el dueño de Nike, lo hace todo fatal. O sea, como que entra nervioso, hablando alto, histérico, cortando a la gente. Luego la presentación, que se supone que Nike eran unos expertos en hacer presentaciones, parece la intro de Carros de Fuego, que no lleva a ningún lado eso. Y aquí nos da el momentazo, yo creo, del final de la película. No sé qué os parece a vosotros. ¿Entrará esto en grandes discursos de la historia del cine? A mí me pareció pelín forzado en su grandiosidad y epicidad, pero es un muy buen discurso y cierra muy bien ese círculo que abrió al principio de la película con la anécdota sobre Martin Luther King. Yo creo que forzado es teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Quiere decir que estás vendiendo un patrocinio, ¿no?, para una zapatilla. Entonces dices tú, bueno, hostia. Bueno, el discurso funciona porque al final durante la peli te emocionas y todo, ¿no? O sea, sí. Está hecho para que funcione y funcione bien. Ahora, dentro del contexto, pues dices,
vale, pues esto no me importa una Te has mierda, emocionado ¿no? de más. O sea, Te has emocionado. o sea, si Jordan, no sé, ficha por, o sea, se hacen estas zapatillas. Yo creo que la película se encarga muy bien de que tú, o sea, te metas a través de este gran anuncio, ¿no? Que es al final, pues, a través de todos los clichés ochenteros, de los recuerdos que te trae, ¿no? Entonces yo creo que están utilizando realmente el mito de Jordan a tu favor, ¿no? Entonces, Sí. todo ese impulso, ¿no? Todo eso, digamos que la peana, ¿no? Donde se suben ellos para el discurso es el propio héroe, ¿no? Es el propio... Y sin llegar a mostrarte al héroe, ¿no? Sin llegar a mostrarte partidos ni nada. Entonces yo creo Bueno, que ojo. al final esto hace que funcione sobre todo cuando uno tiene en la cabeza ya previamente todos esos recuerdos, tanto de Michael Jordan como de la época, ¿no? Y yo voy a decir que estoy de acuerdo contigo, pero sumo que aquí lo que hacen es hacer un genial anuncio de Nike. Nike es una de las compañías que mejores anuncios hacen, y en esta escena, mientras él está dando el discursito, nos ponen un montón de imágenes, porque él le empieza a relatar cuál va a ser su futuro. Y harás esto y conseguirás lo otro y no sé qué. Y mientras él está relatando todo esto, nos ponen imágenes de la carrera de Jordan al más puro estilo inicio de Space Jam, que se me está poniendo el pelo de punta y lo podéis ver aquí vosotros también, solo de acordarme. Y es un grandísimo anuncio de Nike, que si cogen ese clip de la película y al final te ponen el logo de Nike y las Air 27 o las que sean, yo me voy y me las compro mañana. Entonces, claro, esa mezcla, esa trampa que utiliza ahí Ben Affleck muy inteligentemente, no le voy a criticar por hacerlo, es lo que empuja ese discurso a... Que yo creo que hay otra película que hace algo parecido, no con el mismo propósito quizás, pero yo creo que el efecto puede recordar, ¿no? Que es Babylon. Porque cuando... No quiero hacer demasiado spoilers, ¿no? Pero llega un momento en la película que claro, se transforma, hay una escena absolutamente meta, ¿no? Fuera de todo el meta que tiene ya la peli. Sí. Y aquí vienen a hacer eso, ¿no? Se van a aprovechar de tus propios recuerdos, ¿no? Tus propios conceptos, cosas que ya traes, aunque no quisieras, ¿no? En la película, a la película. Y todo eso pues lo utilizan, es el combustible, ¿no? Para que funcione algo pues a priori, ¿no? Tan... insisto, ¿no? Que puede resultar de poco interés si no estás ya dentro de... Si no ya estás muy subido a este carro, ¿no? No me esperaba la comparación con Babylon para nada, pero 100%. O sea, más 1000. Tienes toda la razón del mundo en que es muy parecido, la verdad. No lo había pensado. A mí me gustó la parte esta del discurso, pero sí que no creo que vaya a pasar a la historia de los mejores discursos del cine. Bueno, lo digo yo, que me quedé dormida viendo el discurso de William Wallace en Braveheart. Justo me dormí en ese momento. Lucía, por favor. Oye, se lo voy a chivar a Pablo, que lo sepas. Quizá no soy muy de discursitos, pero a ver, está bien, ¿no? Y es un poco también lo que... tampoco lo puedes comparar, evidentemente, con el discurso de Martin Luther King. El contexto no tiene nada que ver, pero bueno, es un poco la peli lo necesita, ¿no? Y lo que decís, la reunión está siendo tan caótica que hay que levantarla de alguna forma, y tienes la zapatilla y tienes el discurso. Me hubiera gustado ver cómo fue la reunión en realidad, porque entiendo que todo esto es inventado, o sea, no sé si ya le enseñaron una zapatilla o no, eso sería interesante, y luego el discurso no creo que fuera así, ¿no? No creo que existiera algo así, evidentemente. No, yo de esto no tengo datos, pero suena a Hollywood, sí, 100%. Total. Pero yo creo que sí, cuando uno se cuentan estas historias, ¿no? Sobre alguien que te inspiró o alguien que dio un discurso, yo creo que lo importante son detalles, ¿no? Probablemente yo creo que a todos nos han marcado las palabras de alguna persona, ¿no? Ya sea conocido o no conocido, ¿no? Y seguramente por frases, ¿no? Y probablemente, esto es una apuesta personal, o sea, hay frases a lo mejor de lo que se sabe, ¿no? En ese discurso, luego ya ellos lo adornan con épica y grandilocuencia, ¿no? Pero seguro que hay frases o hay, no sé, cosas que a lo mejor puede haber dicho la madre, y este hombre dijo tal cosa, ¿no? Que me pegó mucho, ¿no? Entonces lo incluyen, ¿no? Pero yo estoy intrigadísimo. ¿Qué discurso te ha gustado en el cine, Lucía?
Mira, me gusta, es un poco Mr. Wonderful, pero el de En busca de la felicidad me gusta bastante. Bueno, El de nunca lo dejes que compro. nadie te diga que no Sí, puedes hacer lo que quieres, el que luego esa película, a ver, no está entre mis favoritas, pero ese, mira, se me ha venido ese a la cabeza. A mí me gusta también, he de decirlo. Sí. Lo que sí que es verdad, por cierto, de todo esto, creo que nos lo ponen al final de la película y todo también, es que el entrenador de Jordan, del que llevamos hablando todo este tiempo, George Raveling, que es el que saca a colación lo del discurso de Martin Luther King, sí que tenía una copia real del discurso de Martin Luther King, o sea, la original, y ponía ahí, ¿no? No sé si es en la peli o lo he Sí, leído lo yo dice, después, lo que dice. le llegaron a ofrecer una millonada y que no lo vendió nunca y tal y cual. No, yo no ponía que lo vendió por no sé cuántos millones. Mucho Sí, lo tiempo ponía en después. los créditos de la peli. Pero que no lo vendía, que lo ofrecieron, Que lo ofrecieron, creo que sí. pero no lo vendió, claro. O sea que a lo mejor esa parte incluso sí que es verdad, ¿no? Que a él se le vino a la cabeza lo de que había cambiado Martin Luther King el discurso a la mitad y tal. No lo sé. Es que muchas veces las americanadas, los americanos son más americanos que lo que ponen en las pelis a veces, ¿eh? Y te sorprenden con estas historias a veces. Así que- Los discursos Y luego en el deporte, yo creo que siempre se tira, ¿no? del recurso de las arengas. Bueno, a falta de batallas, ¿no? Pues yo creo que el deporte es lo que más se presta para eso, ¿no? Para esa hipermotivación, ¿no? Y a mí en general siempre me funciona muy bien. Pues sí, efectivamente. Y después de toda la escena del discurso, tenemos la resolución, ¿no? Porque aunque el trabajo está bien hecho y ellos saben que ha sido una buena presentación y que le han presentado algo novedoso a Jordan y que al menos va a valorar, porque Jordan venía a la reunión, que también me duele un poco, lo que pasa que yo lo entiendo porque es un Jordan muy joven, pero nos lo presentan como un niñato, ¿no? O sea, él quiere firmar con Adidas porque le molan los chándals de Adidas. O sea, no por nada más, ¿no? Y está muy cerrado en cuanto a la idea de Nike. Y aunque es verdad que también mezclan Adidas mucho con la cultura hip hop, por cierto, que mencionan la canción de ¿cómo se llama? Run DMC. Run MC, ¿no? Rap DMC, sobre Adidas y todo esto. Entonces, claro, es como una marca que en ese momento estaba muy mezclado con la cultura afroamericana en Estados Unidos. Y Nike tenía pocas opciones, ¿no? Y de la reunión al menos salen con esas opciones. Y volviendo a cerrar otro círculo, es en esta ocasión la que, saltándose de nuevo a David Falk, a la gente de Jordan, que está ahí ganando millones sin hacer nada en este trato, por cierto, o al menos de acuerdo a la película, pues llama directamente la señora Jordan a Sony, y es cuando tienen esta conversación sobre que aceptarían la oferta de Nike si Nike pone esa guinda, aunque más que guinda es otro pastel encima del pastel, en la oferta, que es el porcentaje de las zapatillas. Y bueno, pues Sony se cree que aquí es donde ha terminado su aventura, ha luchado hasta el final, ha hecho lo mejor que ha podido, pero se ha quedado nadar para morir, para ahogarse en la orilla, ¿no? Y aquí es cuando Phil Knight tiene este cambio de corazón que, ahora que estoy explicando la situación, puede que también sea entendible, ¿no? Que vea todo el trabajo que ha habido detrás, lo cerca que están de fichar y tal, y al final acabe diciendo, bueno, pues yo... Dile que sí, ya me encargo yo de hablar con la Junta y tal. Por que unos hemos millones comentado. más. Claro, por unos miles de millones. Exacto. Porque al final de la peli cuentan que Jordan sigue haciendo, o sea que Sí. yo creo que ese primer año lo que debió ganar Jordan no tiene nombre, que ahora actualmente hace 400 millones de dólares anuales en beneficio puro para él, solo de productos asociados a su marca Air dentro de Nike. Imaginaros cuánto le daban, un 2%, ¿cuánto era? Un 1%. No se dice. Yo eso también lo pensé porque hablan todo el tiempo de un porcentaje, pero no llegan a decir cuánto. Porque claro, imagino que es un porcentaje, pero muy pequeño. Sí, imaginaros el será un beneficio. 1 o un 2, ¿no? No Claro, creo que sea más. imaginaos Al menos, yo el diría. beneficio que hace Nike con No, todo esto. claro. Entonces, pues tiene que ser... Claro, que es un cambio de paradigma, es algo muy favorecedor para los jugadores, pero oye, si sale bien la jugada, aquí gana dinero a las puertas todo, ¿no? Todos los involucrados, la magia del capitalismo. Y esto lo quería sacar yo a colación porque
los más cafeterísimos de Cronocine, ¿os acordáis de que cuando hicimos nuestro episodio sobre Kubo y las dos cuerdas mágicas, que es una película que no os puedo recomendar más, y un episodio de Cronocine que tampoco os puedo recomendar más y que está muy olvidado en el archivo de Cronocine, hablábamos de su director y el CEO de Laika, que es la productora de la película, que es Travis Knight, que es el hijo de este Phil Knight que vemos en la película. coño. Hostia. Claro, y a Travis Knight se le pone como CEO de Laika cuando su padre, con lo que le sobrase del cambio de los beneficios de ese año de la marca Air, ¿no? Dentro de Nike, le compró la empresa que después, al cambiar el nombre, se llamó Laika. Le compró la empresa y le puso a él de CEO. Y hablaba con Lucía antes que este es un caso de nepotismo en el que se mezcla nepotismo con talento, porque, joder, Travis Knight es un director talentoso y con mucha sensibilidad y tal, pero que no deja de ser nepotismo porque tenga talento, aún así. Así que nada, quería meter ese detallito de trivia cronocinéfilo ahí. ¿Os mola a vosotros este estilo de resolución en las películas cuando son biopics, que te ponen imágenes reales y te cuentan lo que ha sido de los personajes después de que la película cierre? En el punto en el que cierra. ¿Es un recurso que a vosotros os guste? A mí sí, porque es un clásico y le tengo cariño. A mí también me gusta. De este final de película lo que vemos es un poco lo que comentabas, ¿no? Que aquí que David Fall, que la gente está cobrando 6 cifras solo por estar disponible, un poco como sus abogados, porque no hace mucho más. Al final, en las conversaciones importantes siempre se lo están saltando, y esta conversación final entre Viola Davis y Sonny me parece que también es un muy buen cierre para la película. Para mí también le da un poco de sorpresa, porque ya sabes evidentemente que va a aceptar el trato con Nike y sabes lo que va a pasar. El tema este del porcentaje, pues sí que, o sea, cuando lo dicen me cuadra, en plan, pues genial, o sea, llegaron a un acuerdo todavía más importante que cambió además la industria del deporte para siempre, pero yo es algo que personalmente yo desconocía, que es que fue a través de Michael Jordan que esto fue así. Entonces para mí fue pues al menos una sorpresita que te llevas. Y luego lo que comentas de este recurso típico de este tipo de películas, por una parte el que te comparan al actor con el personaje y ves si se parece o no, que eso también lo suelen hacer bastante, en plan sacarte imágenes reales paralelamente con el actor, eso está bien. Y luego el hecho de sacarte datos reales a mí sí que me gusta, porque también complementas un poco la película, cosas que igual no has podido decir, o para saber un poco qué fue de toda esta gente. Sí que me gusta. Además me enteré, porque al menos yo lo desconocía también, de que el padre de Michael Jordan fue asesinado, que eso también me llamó mucho la atención, no lo conocía. Bueno, es el motivo de su primera retirada. Michael Jordan tuvo 2 retiradas, y la primera, después de ganar el primer three-peat, los primeros 3 anillos en el 93-94, fue debido a la muerte de su padre. Su padre tenía el sueño de que su hijo también se dedicase al béisbol, porque su deporte favorito era el béisbol. Y esto es lo que vemos en Space Jam, ¿no? Cuando deja el baloncesto por irse a jugar al béisbol, es para honrar a su padre tras su muerte. Pero aún así, de todos estos datos que presentan, para mí el más importante sin duda es ese que sale el último, en el que se nos dice que en verdad lo más importante que ha hecho Sonny en su carrera como gurú dentro del mundo del baloncesto y tal, a lo mejor por lo que más se le va a reconocer es esto, Sonny Vaccaro, pero lo más importante que ha hecho es ayudar a los jugadores universitarios a poder ganar dinero a través de sponsors, que esto era algo que ganó un juicio gracias a su ímpetu y al empeño que le puso en esta causa en 2015, y a partir de 2020, 2021 creo que fue, los jugadores de universidad pueden ganar dinero a través de estas cosas, que era algo en lo que las universidades estadounidenses, que ya son una máquina de fabricar dinero, porque no olvidemos que hay que pagar millonadas auténticas por ir ahí, se aprovechaban de estos chavales, porque firmaban acuerdos multimillonarios con Nike para patrocinar los equipos y tal, y los jugadores no veían ni un céntimo, que era algo muy injusto. Además,
que por cierto, al principio de la película se comenta, y no lo hemos dicho, que Sonny Vaccaro es el creador de estos partidos que ahora son ultra famosos, como el Nike Hoops Summit, que es uno de los partidos donde van las mayores promesas de baloncesto ahora de todo el mundo. Y esa idea de hacer un partido con internacionales y tal ahí también son suyas. Entonces, estos carteles a mí me gustan porque lo que tú dices, Lucía, que te ayudan a poner en perspectiva, en contexto, cosas que en la peli no ha dado tiempo. Pero no sé si Leo es fan de este clasicazo de cerrar biopics. Yo creo que sí. Yo si estuviera en la sala de guionistas diría, no, ¿qué hacéis? Pero luego ahora mismo no recuerdo ninguna película en la que eso no me haya funcionado bien, ¿no? Sobre todo si entras, pues yo qué sé. Olvídate de mí, ¿no? En Atrápame si puedes, por ejemplo, creo que también cerraba con algo parecido, ¿no? O bueno, no era quizás tan largo. Pero bueno, hay mil ejemplos y yo creo que siempre está bien. Disaster Artist también me acuerdo que es muy divertido. Yo creo que siempre se hace de forma divertida. Sí, yo en ese sentido no tengo problemas. Quizá no me hace tanto efecto como a ti porque no soy tan fan, pero quieras o no entiendo también que estamos contemplando pues un trozo de la historia de la NBA, ¿no? Y si esto te ha marcado, esto tiene que funcionar, ¿no? Este tipo de montajes, ¿no? Que uno conecte la historia que acabas de ver y las emociones que acabas de tener con la historia real, ¿no? A mí, desde luego, en otros contextos me ha funcionado muy bien, así que pulgar hacia arriba. Estupendo, pues estupendo, hemos llegado al final de la película. Yo para resumir sí que quería decir que se le nota el amor que Ben Affleck le tiene no solo al baloncesto en general a lo largo de toda la película. Creo que está todo tratado con mucho cariño, con mucho conocimiento, con mucha sensibilidad. Creo que a todos los que somos muy frikis del baloncesto nos vamos a ver representados en esta película de una forma u otra, y esto es algo que Ben Affleck lleva haciendo toda su carrera. Él jugó al baloncesto durante muchísimos años, es un deporte que le ha obsesionado, ha participado en All-Stars de Celebrities cuando aún estaba en forma y podía hacerlo, y además hace poco sacó una película en la que él mezclaba baloncesto con su situación personal un poco. Ya sabéis que él, como su padre, antes que él, sufrió de alcoholismo, y tiene una película reciente que se llama The Way Back. No sé si la tradujeron en español, creo que no, pero que salió directamente a plataformas, no sé si a Netflix, en la que él interpreta a un entrenador de baloncesto con problemas de alcoholismo y tal, en la que también se le nota esta pasión por el baloncesto. Así que si llegáis a este programa porque os gustan las pelis que tienen algo de baloncesto, os la recomiendo mucho. Tiene una pedazo banda sonora de Way Back, en este caso original, que para mí es de mis favoritas de los últimos 5 años. Está en mi top 5 seguro. Pero sí que salió en cines esta peli. ¿The Way Back? Sí. ¿Sí salió en cines? Yo la vi en plataformas porque pilló en plena pandemia y no debía estar yo yendo a salas todavía y tal. Pero muy recomendable, muy recomendable. Me gustó mucho. Y nada, con eso ya me quedo a gustísimo. Ya he dicho todo lo que quería decir para todos mis amigos frikis del cine y del baloncesto. Pero, por supuesto, os dejo a vosotros que cerréis con algo si os ha quedado algo en el tintero. Pues yo creo que un poco resumiendo lo que he comentado. O sea, yo ahora hablando de la peli, como ya os dije, se me cae un poco. Pero no dejaría de recomendarla porque yo sé que me lo pasé muy bien en el cine. Entonces, yo sé que la peli funciona. Entonces nos hemos centrado quizá un poco en la trama, pero yo creo que tranquilamente podríamos habernos centrado más en por qué la película funciona, ¿no? Quizás requeriría verla un poco más veces, ¿no? Claro. Y fijarse en detalles, ¿no? Pero ahora mismo pues estoy bastante intrigado en cuál es el truco, ¿no? Detrás de esta realización, ¿no? Porque al final... ¿Le darías un revisionado tú? Ahora sí, porque tengo esa curiosidad. O sea, ¿qué hace bien esta película? Porque yo sé, por ejemplo, la red social, yo sé que hay un pedazo de guión de Aaron Sorkin, hay una pedazo de dirección
de David Fincher, ¿no? Entonces yo tengo muy claro por qué esa película me funciona tan bien, habiéndola también visto muchas veces, ¿no? Como en esta, pues siendo una historia a priori poco interesante. Pero en esta, fuera de todos los recursos nostálgicos, contra los que no tengo nada, que siempre parece que esto se dice de forma peyorativa y para mí no lo es, Ciertamente. yo estoy muy convencido de que hay estrategias comerciales de tipo anuncio aquí metidas, ¿no? Aparte de las cinematográficas, que estoy seguro de que también están bien hechas. Pero entre el ritmo, ¿no? El guión, ¿no? Los diálogos, que sin llegar a ser brillantes son suficientemente efectivos, eso es. Pues todos los ingredientes están bien puestos, ¿no? Bien. O sea, es como no sé, una buena tortilla francesa, realmente. Sencilla pero deliciosa. Sí, yo creo que es un poco eso mezcla, ¿no? De guión, interpretaciones y diseño de producción, que quizá lo hemos pasado un poco más por alto, pero tanto el arte como la música ayudan mucho a meterte en este mood ochentero, ¿no? Y creo que eso también lo hace muy bien, generar esta atmósfera de nostalgia, que sí que es cierto que ahora estamos teniendo como muchas pelis nostálgicas y más ahora que venimos, pues eso, Mario, Tetris, Dragones y Mazmorras, ahora como que han coincidido muchas, pero a veces lo que dice Leo, los recursos nostálgicos, ya sabéis que yo sí que estoy un poco en contra de la nostalgia, pero no, pero para nada, en este caso me parece que lo usan muy bien y que funciona de maravilla, y creo que también es parte muy importante de que la peli nos funcione bien. Ese diseño de producción sí que es importante, ¿eh? Y no Sí. lo hemos mencionado, tenéis razón, pero está guay que lo saquéis ahora como toquecito final. Y también por dar el detallito, quien vea la película y diga, joder, cómo se ha dejado llevar Matt Damon, ¿no? Menudo peplo se marca el tío ahí, menudo barrigoncio ha echado. Que sepáis que es prostético todo, lo que pasa que queda muy real y muy bien. Sí, yo pensaba que se Sí, había... sí. Que se había dejado Que ir, había ¿verdad? ganado No, unos no. kilitos. Sí. Lo busqué, ¿no? Es todo prostético. Además, tiene este juego también, ¿no? Que con el final de la película, que la peli termina con él intentando probarse unos Nike buenísimo. para ver Es si verdad, corre es verdad. y si baja la Sí, barriga sí, también sí, y tal. sí. Y corre Que da 10 3 metros pasos. y... Claro. Me Y representa. dice, no, Sí, correr es de cobardes. exacto. Oye, y también me gusta mucho, yo, por finiquitar anécdotas de la peli que me he ido acordando después, la historia sobre el origen de la frase El Just Do It, ¿verdad? del Just Do It. Just Do It famoso de Nike. Que yo no sabía que iban por ahí los tiros ni que tenía ese significado que se le había dado otro, ¿no? Que era un... ¿Quién era? Que le iban a dar una sentencia de muerte, Sí. pero no me acuerdo muy Y le bien dijeron de tus quién últimas ahora. palabras. Tus últimas palabras y dijo, dijeron, "Nah, Just Do It". La historia está bien. Eso y que Claro. le pagó 30 pavos a la que le hizo el logo de Nike. Y luego, mira. Es verdad. Y que le dice, ¿qué representa? Y dice, no tengo ni idea. Flipas. A veces estas cosas salen bien. Total. Bueno, chicos, pues nada, oye, ha sido un verdadero placer. Me habréis notado que yo siempre me emociono hablando de cine, pero hoy he estado incluso un pelín más porque he disfrutado mucho viendo la peli y he disfrutado un montón, de verdad, de corazón, hablando de ella con vosotros. Me lo he pasado en grande, esta poquito más de 2 horitas, porque es un placer teneros siempre para hablar de este tipo de pelis y esperemos que este año lo hagamos muchas más veces. Leo, yo le voy a pedir a los crononautas que te pinchen ahí un poquito, que te agobien para que saques un nuevo Il Teatro Bizarro, porque a mí me gusta decir que hemos tenido aquí hablando a Leo de Cronocine y de Il Teatro Bizarro. Así que ahí te lo dejo. Bueno, pues ya recojo la petición. El No, guante. además tenemos que sacar el programa con lo mejor del año, que va tardísimo, pero bueno, ahí está grabado y bueno, a ver si ve la luz en breve. Pero esos programas son atemporales, así que todo el mundo a visitar a Leo en las redes del teatro y a suscribirse en iVoox y en todos los lados para que cuando lo saque os avisen. Y también hemos hablado de esta maravillosa peli con Lucía Segarra, que además de estar aquí con nosotros, también todos los meses tiene su programita en Magacinema que debéis de escuchar religiosamente porque son programas muy distintos y muy interesantes, como siempre digo. Así que Eso es. muchísimas gracias por estar por aquí. Gracias a ti y a ver si volvemos a hablar pronto de alguna otra peli. Esperemos tan buena como esta. Eso seguro. Bueno, lo que de tan buena no estoy seguro, pero que volveremos a habbar. Super 100%, Mario. 100% seguro.
Super Mario, Leo tiene ganas de hablar de ella también, ¿eh? Yo la he visto recientemente y me ha gustado mucho también. Dejamos el misterio. Muchas gracias a todos crononautas por llegar hasta el final del audio. Como siempre, seguidnos en redes, suscribiros allá donde estemos, que ya sabéis los sitios donde son. Y si os ha gustado este audio, pues si nos hacéis el favor de compartirlo en redes con vuestros amigos, familiares, etcétera, pues es lo que mejor nos viene, porque lo que queremos es que nos escuche la gente. No queremos ni fama ni dinero, solo compartir nuestra pasión por el cine. Así que ahí lo tenéis. Os cito dentro de 15 días, un poquito más, ya veremos, en el siguiente audio de Cronocine. Estad atentos. Hasta la próxima. Hasta otra. Adiós.